Entonces, en esta mañana ya está entrando más, ya entró Camila. En esta mañana, entonces, como les decía, les recuerdo, mi nombre es Sandra. La idea es que tengamos una dinámica muy participativa. Eh, yo todavía no me acostumbro a esto de la virtualidad, creo que es demasiado impresencial, pero me parece que tiene las virtudes de, por lo menos en este tipo de cursos que son regionales, poder juntar distintas voces de distintos países, que eso no es muy común. Eh, Ni muy fácil, ni siempre tenemos el presupuesto para ello. Sin embargo, sí les voy a pedir que los que quieran, prendan su cámara, nos concentremos estas 2 horitas a ver qué de lo que vamos a ver acá les puede servir a ustedes para su trabajo, para el proceso reivindicativo que llevan en sus países y que me interrumpan en cualquier momento. Digamos, si algo no se entendió, si fui muy enredada, si ustedes quieren dar un aporte, si no están de acuerdo, también lo podamos hacer inmediatamente. No tenemos que esperar a una sesión de preguntas y respuestas. Hecha esa breve introducción, me gustaría que nos presentáramos. Yo estoy en Colombia y bueno, veo varias por acá conectados, entonces empecemos presentándonos ya que somos pocos, en el orden que quieran, por supuesto. ¿Me escuchan? Bueno, buenos días. Mi nombre es Junior Colina. Actualmente me encuentro en Colombia y pertenezco a la organización Unidad, Unión de Trabajadores de Plataformas Digitales. Gracias, Junior. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se escucha bien? Perfecto. Yo soy Gonzalo Otaviano, soy de Argentina y pertenezco a la Asociación Sindical de Motociclistas. Bienvenido, Gonzalo. Por ahí vi tus participaciones en el foro muy interesantes. Felicitaciones. Perfecto. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es José Antonio Reales España, presidente de la subdirectiva de Barranquilla en Colombia. Bienvenido, compañero José. Buen día, mi nombre es Camila, soy de Uruguay y soy la presidenta del Sindicato de Unión de Trabajadores de Pedido Ya, UTP. Acá en Uruguay pertenezco a la filial FUESIS, que es la Central de Comercio y Servicio. Bienvenida, Camila. Muchas gracias por participar. Cruz, te veo por acá conectada. Buenos días, compañeras y compañeros. Perdón no prender la cámara, tengo la conexión un poco baja. Pues les mandamos saludos desde Ecuador, somos del Observatorio de Plataformas, las compañeras que armaron el curso, y qué lindo verles. Con algunas pues compartimos la sesión pasada y más bien gracias por seguir, por conectarse, y esperemos que los otros compañeros y compañeras puedan ver el video. Gracias a ti, Cruz, por acompañarnos. Bueno, vamos a darle inicio porque el tiempo es corto. Yo quiero usar una presentación que tengo por acá porque creo que nos da algunos elementos, esto por acá abajo, para poder discutir. Bueno, como ustedes vieron, hay una gran discusión en el mundo en torno a este tema de si son o no son trabajadores. Un sector no menos, no hay que menospreciarlo, pues tiene la tesis de que ustedes son independientes, autónomos, colaboradores, y otros, como los que nos sumamos a este curso, como el observatorio, como el centro, y por supuesto varias de las organizaciones sindicales, y no todas las que nos acompañan, creemos que sí son trabajadores, ¿cierto? Pero creo que esa gran discusión incluso de si son o no son trabajadores también pasa por el tipo de aplicaciones en las que ustedes trabajan, ¿cierto? Que como ustedes lo saben, son aplicaciones basadas en la ubicación. Eso significa que ustedes siempre, como siempre hay una intermediación del cuerpo, sea en la conducción o sea en el reparto. Y por eso, a diferencia de las plataformas que son basadas en la web,
que uno podría decir que es mucho más fácil hablar de independientes o colaboradores. En el caso de las aplicaciones o de las plataformas digitales basadas en la ubicación es muy difícil desprender el vínculo de trabajo, el vínculo de dependencia de esas personas que están prestando la labor de reparto y de conducción. Ese es como el primer elemento, digamos, desde el punto de vista de encuadre de la discusión. Y creo que ahí todos estamos y todas estamos en la misma línea. Pero hay algo importante que yo creo que a nivel internacional es el concepto desde el que debemos partir, y es que el derecho al trabajo es un derecho humano. ¿Sí? Y en la medida en que es un derecho humano, es un derecho que se protege en todas sus modalidades. Y lo que yo le digo a mis compas, por ejemplo, acá en Colombia, es no nos dejemos bajar del concepto de trabajo como un concepto, como un derecho humano que protege todas las formas de contratación, ¿cierto? Digamos, el concepto de trabajo es mucho más amplio y de protección, además, como les decía, internacional. Por ejemplo, la observación general número 18 del Comité del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que el derecho al trabajo es un derecho humano, social y fundamental. ¿Sí? Y cuando digo de todas las formas de trabajo, me estoy refiriendo a que el trabajo sí tiene unas dimensiones. Pero en todo caso, indistintamente de la dimensión en la que yo me pare, nosotros como organizaciones sindicales, asociaciones, como grupos reivindicativos de derechos de los trabajadores de plataformas, vamos a defender el trabajo como un trabajo que tiene que darse en condiciones dignas indistintamente del tipo de trabajo. Yo no estoy diciendo que nos quedemos en esta discusión, pero que arranquemos de ahí. Nosotros vamos a llegar a decir que son trabajadores con derechos laborales y con todas las prestaciones de ley, con seguridad social y con todos los derechos que tiene un trabajador dependiente. Allá, ese es nuestro punto de llegar. Pero mi propuesta, desde el punto de vista de cómo construimos el relato de protección en este sector, es que partamos del concepto de trabajo, indistintamente del tipo de trabajo, pero que siempre tiene que estar enmarcado en condiciones dignas y de trabajo decente de acuerdo a los parámetros de la OIT, ¿sí? Porque si nosotros arrancamos de ese concepto, así, o sea, como punto de partida, nos va a permitir hacer lo que hemos hecho en otros países, lo que ha logrado Chile, incluso Argentina, y es incluir protección a este sector, incluso vía administrativa, vía Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Porque las discusiones ya de relación de derecho laboral como tal, compañero, ¿alguien me iba a decir algo? Sí. Sí, te quería hacer una pregunta. Sí. Cuando mencionás respecto a los logros de Argentina, ¿a qué te referís puntualmente? No como logros, digamos, como punto de llegada, insisto, sino en donde el Ministerio de Trabajo ha tenido alguna actuación. Sí, pero esa actuación puede no ser, digamos, una mejora para los trabajadores. Y Yo con ahí, por seguridad eso, no es completa. Y con seguridad no es completa, pero por lo menos han hecho algo. Pregúntame a mí en Colombia qué ha hecho el Ministerio de Trabajo. desconozco. Nada. Desconozco cuál es la situación de Colombia, pero Ujú. por ahí un poco de eso era lo que yo cuestionaba bastante en el foro. Que dan, digamos, por sentado como que lo que que se hizo acá en Argentina es algo positivo, y nosotros no vemos que es algo positivo, al contrario, porque están básicamente poniéndole un techo a los trabajadores, más allá, ¿no? Donde ni siquiera son reconocidos como tales, justamente por el estatuto donde mencionan. En el estatuto en ningún lugar dice que hay un vínculo laboral. Dice En que este está, que momento, supuestamente. Sí. Gonzalo, cuéntanos un poco, porque eso sí es interesante. En este momento, digamos, cuando tú dices lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo no es un logro, yo coincido contigo, ¿cierto? Pero sí es un cambio, que no es el que esperábamos y que no es el que queremos llegar. ¿Pero tú crees que es un cambio o eso de pronto es una mirada muy exagerada de nosotros en la región? No, yo pienso que no es un cambio, para nada. Ok. No trae ningún tipo de seguridad a los trabajadores. El estatuto que se impulsó desde el Ministerio de Trabajo, que encima no quedó ningún, digamos, no tiene ninguna propuesta concreta actualmente. Quedó en la nada. Digamos, el estatuto tenía un montón de cuestiones, más allá de que primero no aclaraba cuál era la situación, si había dependencia o no.
Y No, o sea, yo coincido contigo en que no era lo que se quería, digamos, es que eso no es, esa no es la discusión, ¿cierto? Pero digo, nada, nada, absolutamente nada mejoró, nada cambió, nada fue, que uno diga, bueno, lo único fue esto, pero realmente no hubo un impacto real. Nada cambió con eso. no, porque nunca se puso en marcha. A ver, el estatuto que impulsó el Ministerio de Trabajo acá en la Argentina fue un proyecto. Eso nunca prosperó. Más Ajá. allá de que esté en contra, nunca, ni siquiera prosperó eso. Digamos, lo impulsaron, lo hicieron circular por varios lugares, pero nunca se implementó. Inspección, nunca ha habido inspección por parte del Ministerio de Trabajo del sector. Sí, las inspecciones que se hicieron fueron en la provincia de Buenos Aires, pero no desde el Ejecutivo de Nación. ¿Y Fue pasó para un algo distrito en esas particular. inspecciones? ¿Cómo? ¿Y pasó algo en las inspecciones que hicieron en la provincia de Buenos Aires? En las inspecciones que se hicieron en la provincia, sí, detectaron que había relaciones laborales. Lo que pasa que hay una cuestión que es, la provincia es independiente de lo que es la nación. Digamos, son Ajá, administraciones distintas. así es. Eh, Pero a eso me eh, refiero, Gonzalo, justo ese era el punto, ¿cierto? Lo que pasa es que, claro, y a nosotros nos pasa lo mismo, o sea, uno, mientras no hable directamente, mientras uno no conozca directamente la experiencia, uno empieza a ver relatos de progresos que no necesariamente es la lectura que tienen los y las trabajadoras, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿Puedo? ya voy, Cami, déjame un segundito, yo aclaro esta parte. Pero, por ejemplo, en el caso de Colombia, yo les cuento, nosotros hemos hecho de todo para que el ministerio por lo menos haga una inspección. Hemos hecho de todo para que el Ministerio de Trabajo por lo menos convoque a una mesa de diálogo a RAPI, que es la más grande, y no lo hemos logrado. Lo que quiero decir es que cuando usamos, para ser clara y darle la palabra ya a Cami, cuando usamos el concepto de trabajo digno y decente como punto de partida, no como punto de llegada, porque como punto de partida es que nosotros, por ejemplo, acá en Colombia, les doy un ejemplo, estamos pidiendo baterías sanitarias, espacio para la toma de alimentos, recarga de celulares, cosas que uno dice, güey, esto no tiene que ver con derechos laborales, no tiene que ver con derechos laborales, pero es nuestro punto de partida, pero a donde queremos llegar es a los derechos laborales, y es nuestro punto de partida, y para eso usamos, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, porque este Ministerio de Trabajo y al igual que otros de otros países, no pueden declarar derechos laborales, dicen ellos, ¿cierto? O sea, no puede darte una relación laboral, eso tiene que ir ante los jueces o una ley. Pero sí creemos que un Ministerio de Trabajo comprometido sí puede, por ejemplo, lo que tú decías en Buenos Aires, ¿cierto? Ir a inspeccionar condiciones. Yo no sé si en Argentina el ministerio puede declarar o no puede declarar relaciones laborales. Supongo que sí, por lo que tú me dices. En Colombia, por ejemplo, eso no se puede, ¿cierto? Entonces, cuando yo me refiero al concepto de trabajo como punto de trabajo decente y trabajo digno como punto de partida, no me estoy refiriendo a que desde ya se declare la relación laboral, sino que se reconozcan condiciones dignas para realizar el trabajo, incluso siendo independiente, incluso siendo colaborador, y que digamos, y que esa sea una meta nuestra como organizaciones sindicales y sociales de reivindicar a futuro. No sé, Gonzalo, si me hago entender con esas dos diferencias de como punto de partida y punto de llegada. Al menos algo, ¿cierto? Que nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de Perú tampoco, no tienen absolutamente nada vía Ministerio de Trabajo. Sí, lo comprendo, por ahí no termino de coincidir, digamos, me parece que el punto de partida podría ser otro, pero bueno, no importa, que se Pero exprese ¿cuál la crees tú compañera que Camila, podría ser el después punto de seguimos en... partida? Porque eso nos serviría. Sí, yo lo que entiendo es que, digamos, arrancando desde un lugar donde nosotros avalamos el modelo de colaboradores y de independencia, me parece que después va a ser muy difícil salir de ahí. Lo que pasa es que lo hacemos en términos de ver las competencias. Como yo sé que hay ministerios de trabajo que no tienen competencias de declarar relaciones laborales, pero sí tienen competencia de inspeccionar cualquier tipo de labor, ¿cierto? Informal incluso. Entonces yo me meto ahí. Pero sé que el Congreso de la República sí tiene la competencia de decir que son trabajadores, entonces voy y al Congreso sí no me le bajo, ¿cierto? Al Congreso sí le digo, no, el proyecto de ley es diciendo son trabajadores. Y al otro que no me le bajo es a los jueces, ¿cierto? Cuando presento casos, le digo, relación laboral, pero es dependiendo de la competencia y pensando, y esto fue una decisión, Gonzalo, Cami y los compañeros de unidad lo saben, que tuvimos al interior del sindicato, sobre todo porque decíamos, pues, mi chica, un proceso laboral dura 4 años y entonces 4 años vamos a tener las compañeras con infecciones urinarias porque no tienen baños, ¿cierto? Fue madre, la ley, en este momento no tenemos congreso, teníamos un congreso de derecha,
esta ley no nos va a pasar, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, era como ver paliativos, pero entiendo también tu visión, como ver qué podemos solucionar ya en el día a día de los trabajadores de plataformas, tarifas, condiciones dignas, salud y seguridad en el trabajo, de manera tal, sin que perdamos el norte de los derechos laborales. Era como eso. Perfecto. Eso cambia de acuerdo a los contextos de los países, pero me pareció interesante también contarles cómo fue acá. Cami, cuéntanos tú. Perdón. No, yo en realidad un poco escuchándolos ahora, digo, a los dos, nosotros acá en Uruguay, ahora el ministerio impulsó un proyecto de ley, en realidad no sé si el ministerio, en realidad los que impulsan los proyectos de ley son los senadores en este caso, ¿no? Pero acá tenemos un gobierno de derecha en este caso, en este momento, y impulsaron un proyecto de ley justamente para regular el trabajo en plataformas, que incluye tanto a los repartidores de plataformas como a los conductores de Uber, y yo coincido un poco, o sea, es un proyecto, o sea, todavía no se está discutiendo en las cámaras, o sea, no se ha aprobado. Después de ese proyecto nosotros tenemos, hay una cosa que se llama el decreto, o sea, cómo se aplica ese proyecto de ley después en la realidad, ¿no? O sea, que para que se termine aplicando hay otro proceso, aparte de los tiempos judiciales, obviamente, para que el proyecto quede instaurado y se comience a aplicar efectivamente, ¿no? Y yo tengo como que coincido un poco ahí con los dos, en que, bueno, sí es un punto de partida, como decís vos, pero también coincido en que en realidad, no sé, al menos desde nuestro punto de vista, es como una tapada de ojo, no sé si el término se entiende, o sea, como para decir, bueno, hacemos esto, como para que no explote tanto, pero la realidad es que tiene tantas ambigüedades que el propio proyecto se contradice en sí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dicen, bueno, la empresa tiene que brindar la información algorítmica de cómo se está evaluando al trabajador, ¿no? Justamente por eso que nosotros decimos que la empresa termina justamente tomando la decisión de bajarte o no bajarte la aplicación para poder continuar o no continuar trabajando, y lo que entendemos que entonces, en definitiva, si la empresa puede determinar eso, sos un trabajador en relación de dependencia, porque no lo definís vos mismo, o sea, no lo define propio el trabajador, pero después te dice que el código es confidencial. Entonces, la empresa te va a terminar dando, obviamente, los datos que se les antoja. O sea, como que no vemos realmente la real solución, o sea, si tiene cosas, va a quedar en discusión, ¿entendés? Constante entre trabajadores y empresas sobre cómo aplicar ese proyecto de ley, ¿no? Porque está bárbaro, tipo, es como un punto de partida, pero lo que va a generar son discusiones constantes y negociaciones constantes entre los trabajadores, agremiados o no, o sea, sindicalizados en principio, organizados que vayan a tratar y la empresa. O sea, en sí el gobierno lo que hace es decir, bueno, acá tienen esto, ustedes ahora arréglense como puedan para poder buscar las mejores garantías. Entonces ahí volvemos a que no estamos, o sea, si bien es un punto de partida, es como un punto de partida en el que nos genera más desafíos que certezas de cómo solucionar los problemas. Entiendo. Sí, no, y cuando yo me refiero a punto de partida, incluso no me refiero a las leyes, porque nosotros, por ejemplo, aquí estamos impulsando un proyecto de ley sin miedo, o sea, nos vamos con toda, o sea, no dejamos, por lo menos como está la propuesta nuestra, no dejamos ningún espacio a la duda de lo que queremos. Digamos, no nos vamos por debajo, sino que incluso nos estamos yendo más por encima, ¿sí? Y cuando digo punto de partida, me refiero como a esas acciones. A ver, por ejemplo, aquí en Colombia, yo no sé en Argentina o en Uruguay. Johnny, el que está por ahí, que es uno de los que más nos ha reivindicado este tema acá en Colombia. La mayoría son migrantes venezolanos, ¿sí? En Colombia, 1.800.000 personas migrantes venezolanos. Y todo el tiempo los multan por no tener licencias de tránsito. ¿Tú te imaginas eso lo que significa en la economía de los repartidores? O sea, es un montón de plata, pero además les inmovilizan las motos. Entonces uno dice, el punto de llegada es derechos laborales, pero ellos dicen, Sandra, yo necesito comer ya, o sea, necesito ya, o sea, hagamos algo con el tema de las fotos, pues vamos a la Procuraduría, eso es lo que yo llamo puntos de partida, ¿cierto? O sea, como que miremos al día a día los problemas así como inmediatos y vemos de manera local, administrativa, con cosas no tan fuertes como la ley o la jurisprudencia, y nos vamos y tratamos lo que llamamos acá en Colombia
miremos a ver si le hacemos mejor la vida a los repartidores, ¿cierto? Digamos, cada cosa que logremos desmontar, así no sea lo que queremos propiamente dicho, pero creemos que con eso podemos ir avanzando. Esto es una estrategia que yo no sé si funciona en otros países, pero que a nosotros nos ha ido funcionando. Por ejemplo, el tema de los bloqueos de las cuentas. Te bloquean las cuentas por términos y condiciones y uno dice, ¿por qué me bloqueaste? Que para nosotros es un despido justificado, claramente, ¿cierto? ¿Y qué hemos hecho? Tutelas por mínimo vital, tutelas por violación al debido proceso, una cosa que aquí no existía y la hizo la organización sindical Unidad. Y decíamos, bueno, pero es que lograr que desbloqueen una cuenta, decían algunos, pues ese no es el punto de llegada de nuestra reivindicación. No, no es el punto de llegada, pero es lo que te permite seguir trabajando para que sigas teniendo un sustento para tu familia, ¿cierto? A eso me refiero con puntos de partida, ¿cierto? Como para generar más claridades. Ay, yo estoy proyectando mi WhatsApp, ¿cierto? No, no. No, tranqui, no. No, No se ve no, nada, se ¿no? ve la presentación, Sandra. Ok, Quédate porque es que tranquila que no. me pasé al WhatsApp a contestarle a una compañera y pensé que estaba ahí. No, Bueno, tranqui. perfecto. Listo. Entonces nos vamos. Este cuento, pues, en Colombia usan el concepto de colaboradores, pero en otros países de independientes, de autónomos y demás. En el caso del concepto de colaboradores, pues es ambiguo decir que son colaboradores, primero porque los enmarca en una economía que además tiene un auge desde el punto de vista teórico, y vienen usando todos estos gobiernos en políticas nacionales neoliberales, abiertamente neoliberales, de que hay una economía colaborativa, una economía naranja, y cuando tú vas y miras, pues no voy a repetir lo que ya todos sabemos, lo que sabe Camila, lo que sabe Joniel, lo que sabe Cruz, y es que cuando uno va y mira, es que hay una completa subordinación, ¿cierto? Una completa subordinación, que nos venden una idea de que esto es supremamente novedoso, cuando creo que muchos de nosotras y nosotros estamos convencidos que esto de nuevo no tiene nada, que son formas de esclavitud moderna, que eso ha existido toda la vida, que la mensajería ha existido toda la vida, hacer el trabajo de conducción ha existido toda la vida, y que lo único que hay de raro en la actualidad es una aplicación o medios tecnológicos que están intermediando, pero que se intermediaran lo hicieran bien, que están usando más bien, que se están usando para realizar esta labor. Recuerden que el discurso de estas grandes empresas de plataformas digitales es que ellas usan la tecnología, que son empresas intermediadoras, ¿cierto? ¿Qué es una empresa intermediadora? Son grandes portales de conexión que lo que hacen es que conectan una parte con la otra. Conectan, en el caso de los repartidores, por ejemplo, los restaurantes con el usuario. Y entonces aparecen las apps o las plataformas digitales, las empresas de plataformas digitales, como empresas, ni tan siquiera como empresas, sino como intermediadoras digitales. ¿Cierto? Como ellos dicen así una cosa pomposa, grandes portales de conexión o un portal de conexión mediado por la tecnología. Lo que nosotros estamos usando como argumento a nivel nacional, pero también a nivel internacional, y con eso coincidimos con otros países, es que no son intermediadoras y no son simples portales de conexión, ¿cierto? Porque un portal de conexión pues no tendría por qué estar poniendo las reglas de juego de las otras partes, ¿cierto? Un portal de conexión debería de existir como un portal que interconecta las distintas partes del negocio. Digamos, que puede existir, podría existir, claro que sí. Pero en el caso de estas empresas como Globo, Rappi, iPhone, Mensajeros y otras que existen en sus países, pues lo que hacen es que si funcionan es como una empresa. O sea, para nosotros la teoría es que son empresas, por supuesto, empresas que usan las tecnologías para contratar trabajadores de un lado y para conseguir usuarios y clientes de los otros, ¿cierto? Pero no son simples portales de conexión. Y por ejemplo, ¿por qué no es un simple portal de conexión? Cuando tú vas y miras, los repartidores tienen un acuerdo con la empresa. Los restaurantes tienen otro acuerdo con la aplicación. Y los usuarios otra. Así sea que uno lo haga en un clip, pero son acuerdos, son contratos. Y si tú entonces pones las reglas de condiciones para esos tres actores, entonces significa que tú no eres simplemente un portal de conexión. Tú sí estás asumiendo un rol de empleador por un lado, un rol de vendedor de servicios por el otro y un rol con un aliado restaurante por el otro, ¿sí? Entonces, ese es como el segundo gran argumento que nosotros queríamos compartirles la mañana de hoy, y es que no son simples portales de conexión, ¿cierto? Realmente son empresas, además,
con un detrimento de las empresas reales, ¿cierto? Porque las empresas reales necesitan tener un espacio físico, necesitan tener una dependencia de recursos humanos, necesitan tener un personal administrativo fijo, necesitan y tributan, además en los países, porque tienen un espacio físico de funcionamiento y es supremamente costoso. Estas son empresas que se extraen de pagar todos esos valores adicionales, ¿cierto? Pero no dejan de ser empresas, ¿cierto? Lo que pasa es que la empresa termina siendo a través de esa aplicación y unos cuantos colaboradores, entre comillas, que son los repartidores y otro personal que tienen en algunos países fijos. Yo no sé cómo será en Uruguay o cómo será en Argentina, pero por ejemplo acá, los que tendrían que ser fijos, por ejemplo, los de soporte, también están intermediados con otras empresas, ¿cierto? Digamos, entonces como empresa X presta el servicio o de vigilantes, que son los brigadistas que llaman acá en Colombia, que mantienen persiguiendo a los repartidores para verles los ID y para ver dónde están y qué están haciendo. Esos también son con otras empresas, ya ni tan siquiera Rappi, por ejemplo, en el caso de Rappi, ni tan siquiera tiene vínculos laborales directos con algunos trabajadores que uno diría son necesarios en el funcionamiento. Dicen que algunos sí, pero la mayoría es intermediado con otras empresas, ¿sí? No sé, Camila, si tú sabes o Gonzalo cómo funciona. No, acá, acá tienen personal, digamos, todo lo que es el área administrativa, tanto de Rappi como Pedido Ya, tiene personal propio contratado. Ah, ok. Bajo relación de dependencia y dentro digamos, de la empresa. De los repartidores, hay una porción en Pedido Ya que continúa registrado bajo ley de contrato de trabajo, una pequeña porción, y un enorme que está por fuera de la ley de contrato de trabajo. Ya. Creo que en Uruguay es algo similar también. Es algo similar, sí. En realidad, nosotros, por ejemplo, somos, o sea, el sindicato nuestro es de trabajadores de la operativa. Todavía tenemos 1000 y pico de 1500 trabajadores en relación de dependencia con Pedido Ya, dentro de lo que es atención al cliente, soporte técnico, marketing, bueno, finanzas, legales, o sea, toda esa gente trabaja en relación de dependencia. Después hay un muy pequeñito porcentaje de trabajadores repartidores que continúan en relación de dependencia, pero pequeñito, o sea, el porcentaje en relación a la masa grande no es nada. Y después tenemos como entre 2000, 3000 o 4000 repartidores en relación de unipersonales acá en Uruguay. También el enorme porcentaje de migrantes, o sea, la gran mayoría. No todos, o sea, sí hubo en algún momento relación de dependencia inicial. sí hubo acá. ¿Qué pasa? Pedido Ya, no sé cómo son ahí, Pedido Ya en realidad se creó en Uruguay, digo se creó entre comillas, Ajá. porque en realidad no se inventó en Uruguay, obviamente, pero sí se creó acá, y después se vendió a una multinacional que se llama Delivery Hero, y una vez que se vendió a esa multinacional es que comenzó lo que sería la logística propia de Pedido Ya, que es o sea, el que Pedido Ya le venda el servicio al local, restaurante, farmacia, market, lo que sea, con un porcentaje donde ya le ofrece el repartidor o la repartidora, ¿no? O sea, le ofrece el servicio completo, donde no tienen que contratar por fuera. Y en principio esos trabajadores eran en relación de dependencia. O sea, cuando se inició lo que era la logística, se los contrataba. De hecho, yo recuerdo estar en la oficina que caían un montón de compañeras repartidores a entregar, o sea, o a entregar currículum, o a hacerse de las mochilas, o a hacerse de los implementos. Después, después en un momento eso se cortó y todos pasaron a relación de dependencia e incluso empezaron a desvincular en la gran mayoría de los que estaban en relación de dependencia. Y bueno, y ahora para ser repartidor directamente ya no es a través de la empresa, sino es a través de una unipersonal. Ok. O sea, Bueno, Acá el proceso fue idéntico. sí. Nosotros en el 2016, más o menos, empezamos a tener, digamos, problemas o denuncias por el tema de Pedido Ya, más que nada de los locales, porque primero solamente estaba el marketplace, digamos, ¿no? Donde cobraban una comisión del producto y el local se encargaba de la distribución. exacto. Para fines del 2016 empezamos audiencias en el Ministerio de Trabajo con Pedido Ya, y a mediados del 2017 Pedido Ya crea una empresa que se llama Reparto Ya, que es la que le da la logística a Pedido Ya. O sea,
los trabajadores de Pedido Ya trabajan para una empresa que se llama Reparto Ya, que le brinda un servicio a Pedido Ya. Y empieza a contratar personal bajo relación de dependencia, ¿no? Trabajadores registrados conforme a la ley de contrato de trabajo, con ropa, mochila, 10 puntos. Llegó a tener 1.800 trabajadores registrados. Para fines del 2018, la empresa cambia el modelo, según lo que la empresa argumentó, es que debido a Globo y a Rappi, que no cumplían las condiciones, las mismas condiciones, dijeron, bueno, si ellos lo hacen, lo hacemos nosotros también, y empezó, a esos mismos trabajadores que había contratado, los empezó a desvincular y los reincorporó con el modelo de monotributo, o digamos, unipersonal, o colaborador, como prefieran. Entonces, ahí es donde yo digo, si la empresa en un primer momento Claro, es que es distinto. Ya te entiendo. cumplía con la ley, ¿cómo puede ser que ahora nosotros tengamos que estar pidiendo un estatuto a ver si son trabajadores o no? Inclusive, todavía, así como decía Camila, hay un pequeño porcentaje, muy pequeño, de trabajadores que están registrados. Entonces, ante la misma labor, los derechos son iguales, no tiene que haber un derecho distinto para los otros. Claro, Como si fue una nosotros medida estamos completamente regresiva, o sea, es que ya existía. En el caso nuestro es que nunca ha existido. O sea, con nosotros Claro. empezaron con el modelo rampante, grosero de esclavo. O sea, no tuvimos Claro. la posibilidad de tener trabajadores con vínculo de dependencia. También nos pasa que, por ejemplo, en la parte operativa, de un tiempo a esta parte, empezaban a contratar lo que nosotros llamamos BPOs, Business Process Outsourcing, que son trabajadores tercerizados que trabajan en otras empresas, ejemplo en Colombia, ¿entendés? Que trabajan para Pedido Ya, pero a través de otras empresas como Alórica, Extendor, y eso también empezó a pasar, porque antes todo lo que era la operativa de Pedido Ya, todo eran contratados por la empresa. No se tercerizaba el servicio. O sea, les digo, yo hace 9 años que trabajo en Pedido Ya, o sea, he pasado por el proceso tipo desde el nacimiento hasta que estaban las cosas más o menos bien y hasta que, bueno, arrancaron como así a desprestigiar abundante, ¿no? Y ahora, bueno, estamos en eso. Los repartidores ya, yo creo que acá, o sea, los que están en relación de dependencia es como que se están sosteniendo, pero es muy compleja la lucha que tienen, porque son muy poquitos, muy poquitos. Salud. Estoy un poco, el frío de Bogotá me pone un poco mal. No, súper bueno lo que me están contando. Y ahora tiene mucho más sentido lo que hablábamos al principio con Gonzalo, ¿cierto? O sea, es como rebajarse cuando, o sea, el contexto es completamente distinto. Completamente distinto. Listo. He hecho como esos primeros 2 elementos, bueno, o 3 elementos. Uno, pues, que nos paramos en un tipo de plataformas específico, en donde es el cuerpo, la persona, la fuerza de trabajo, lo que está por medio. 2, el concepto de trabajo como derecho humano. Y 3, que la protección al derecho al trabajo en condiciones dignas y decentes se debe proteger, incluso en cualquiera de sus modalidades, para estos casos en donde ya se afecta la vida y la dignidad misma de los trabajadores como punto de partida. Sabemos que el punto de llegada para muchos países, por ejemplo, como nosotros, siempre va a ser los derechos laborales, y para ustedes va a ser tumbar esas medidas regresivas en donde evidentemente ya tenían algo y se les quitó, ¿cierto? Y se les quitó incluso porque tiene mucho sentido, o sea, por prácticas, y los empresarios son así, o sea, si empresas como Rappi, como Globo, tú las ves que están en la selva, que no cumplen nada, y yo sí cumplo, pero no pasa absolutamente nada, entonces es más fácil coger el mal ejemplo, ¿cierto? Yo creo que ese no es un argumento, por supuesto, válido, pero que también nos hace poner una reflexión interesante y es hasta qué punto estos malos ejemplos supuestamente tienen que, o sea, siguen impunes, ¿cierto? Porque o sea, no les pasa absolutamente nada. Nosotros acá en el caso de Colombia hemos hecho de todo. Y lo último que estamos haciendo, que ojalá ustedes también se pudieran vincular, y lo que ya lo han hecho, es que estamos activando internacionalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuerden que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los últimos años viene teniendo unas decisiones importantes, un peso importante en las decisiones en los temas laborales, que no era muy común, ¿cierto? Pero ahora está mucho más decidida a vincular los temas laborales y sindicales, y bueno, ahí solicitamos una audiencia temática que esperamos nos parece que ya nos va a salir, pero ese es un espacio para explorar, al igual que el Comité de Libertad Sindical de la OIT, que vamos a ver ahorita más adelante. Yo, la verdad, siento profunda admiración por los pueblos de Argentina, por los pueblos de Uruguay, porque sí sé
y todos acá en Colombia coincidimos con ese sentimiento, además de que la tradición sindical es de mucha más data. Colombia, pues, por supuesto, ha tenido la violencia antisindical más fuerte. Tenemos 3.100 muertos en 30 años, eso es inaudito. Pero la tradición sindical de tiempo atrás, pues por supuesto, no ha estado, o ha estado en países como Argentina, como Uruguay, en donde la experiencia y el recorrido también tiene otros resultados distintos. Yo voy a saltarme estos datos porque son unos datos específicos que no vienen al caso, pero sí me gustaría detenerme en este análisis de la jurisprudencia internacional, porque recuerden que nuestro módulo hablaba de las leyes que a nivel internacional han salido sobre este tema, o lo que nos falta y los retos, pero también qué tenemos en materia jurisprudencial, ¿cierto? Nosotros hicimos como extraímos como un número importante de sentencias a nivel, en todo el mundo. Ahí no discriminamos, incluso no hay sentencias solamente de la región, hay de otros países, y en estas intentamos llenarnos de argumentos, sobre todo porque vimos que los jueces, en el caso colombiano, no sé, Camila y Gonzalo nos contarán cómo ha sido la experiencia en sus países. En el caso colombiano, por ejemplo, los jueces desconocen, digamos, no saben por dónde agarrar el tema, ¿cierto? O sea, es como, pero ¿será que son o no son trabajadores, ¿cierto? Entonces, lo que hemos hecho es como crear unos instrumentos donde recopilamos las sentencias a favor que han existido, y seguimos alimentando esa base de datos a partir de una alianza que tenemos con ILO Network, que ellos recopilan las sentencias a nivel región y a nivel mundial, y nos las pasan y nosotros hacemos una especie de análisis sobre estas sentencias. Entonces, en esta base de datos, para esta ocasión, esto hay que actualizarlo, pero digamos hasta el año pasado usábamos estas cifras. 5 de las que logramos encontrar no declaraban relación laboral, pero 30 sí. Eso te muestra que entonces, por lo menos el mundo en el ámbito de los jueces, de la jurisprudencia, sí se mueve a favor de los y las trabajadoras de plataformas digitales, ¿sí? Son más los fallos a favor que los fallos en contra. Por lo menos de estos países que ustedes ven ahí, fueron el análisis que hicimos, por lo menos de estas plataformas que ustedes logran ver ahí representadas muy gráficamente. Y lo que hicimos con la sentencia fue como agruparlas por unos criterios y unos indicadores que quizás puedan ser de utilidad para las discusiones en sus países. Uno es que identificamos si los jueces fallaban con el argumento de que había una prestación personal del servicio, de si había subordinación, de si había remuneración, si había dependencia económica, dependencia técnica, si había control por el objeto. Esto es como que el control por el objeto, que es una palabra muy rara, entonces me gusta como explicarla, las otras pueden ser más claras, es si el juez identificó en ese caso que el dueño del negocio, el que conoce el core business o el corazón del negocio que llamamos, era el mismo que ponía las reglas de juego, o sea, las empresas de plataformas. Si había injerencia en la plataforma, en cualquiera de las tomas de decisiones, si había ajenidad, quién era el dueño de los medios de labor, si se trabajaba a nombre de la app o se trabajaba de manera independiente, el concepto de voluntariedad, que es el caballito de batalla de las empresas, que dicen, no, pero es que aquí pues ellos lo hacen de manera voluntaria, nadie los obliga. El principio realidad, o de la realidad sobre las formas, habilidades especiales y presunción. Vamos a tratar de verlas más específicamente. En la prestación del servicio o personal del servicio, ¿qué decían los jueces en estas 30 sentencias que estaban a favor, o en algunas de ellas? Uno es que casi todas las aplicaciones prohíben la delegación, prohibición de delegación. ¿Qué es esa prohibición de delegación? Que si es tu cuenta, pues solo tú puedes ir a llevar el pedido, nadie más, ¿cierto? Entonces, ¿qué decían los jueces en estos casos? Que si la aplicación establecía que no se podía delegar el servicio, entonces eso se parecía más a una relación de dependencia, porque de lo contrario, entonces Gonzalo podría mandar a Camila a que lleve el pedido porque él, no sé, tiene una cita médica, o él le resultó otra cosa, pero el hecho de que la aplicación prohíba la delegación
De entrada, los jueces decían, entonces, si hay una prestación personalísima del servicio, porque tú no puedes ceder la cuenta, so pena de que te bloqueen, la prestación siempre va a ser directa, no pueden usar sustitutos, entre otros argumentos que entonces los jueces decían, si hay provisión de delegación, ese es un indicio, no digamos que es determinante, pero porque tienen que haber otros más, pero sí es un indicio para uno decir que hay posiblemente una relación de dependencia. Remuneración. En estos casos, los jueces lo que decían es, ¿quién define el pago? Entonces, estos que ustedes ven acá son extractos de las sentencias. Entonces, cuando el juez decía, el precio lo fija por medio del algoritmo, mediante un mecanismo predictivo, entonces es el empleador es la aplicación. La percepción de un precio por cada encargo realizado en atención a las tarifas fijas de manera unilateral por la empresa, también es una forma de salario por unidad de obra, decían. Pero hay uno que a mí me parece poderoso y es quién factura. Yo no sé en el caso de Argentina, Uruguay, cómo es, pero aquí en Colombia, por ejemplo, y en otros países, quién factura no es el repartidor, sino que es la empresa de plataformas digitales, una aplicación. Entonces, claro, cuando tú vas y miras que al repartidor no le llega ninguna factura, y uno dice, pues, entonces no eres independiente, porque a los independientes nos llega, o autónomos, o colaboradores. Si tú eres independiente en términos generales, tú deberías facturar como repartidor porque es tu negocio como independiente, ¿cierto? Pero si quien factura es Globo, Rappi, Pedidos Ya, uno dice, bueno, ese es un indicio muy fuerte de que el empleador es otro, ¿sí? En cuanto a la subordinación, que creo que es uno de los elementos que más manejamos casi todos y todas los que estamos en estudiando estos temas, pues los jueces lo que decían es, hay sistemas de calificaciones y eso es entendido como un poder de instrucción o sanción patronal, y entonces ahí sí encontramos un montón, incluso aquí menos de lo que encontramos. Control de dirección por la actividad, los pequeños manuales o instrucciones, por ejemplo, estas aplicaciones que te ponen a hacer cursos en la app, que para atender mejor al cliente, que para prestar un mejor servicio, todo eso es poder de instrucción, subordinación, formación, que los jueces pues claramente identificaban, o el tema de las evaluaciones y las notas, las quejas que ponen los usuarios, todo eso es un poder claramente de dirección y subordinación, que quien lo tiene es la empresa. Entonces los jueces decían, si hay prestación personal del servicio, o sea, tú no puedes delegar, si hay pagos, pero además tú no facturas como independiente, y adicional a eso, pues, está subordinado por todas estas cosas que estamos viendo acá en la diapositiva, pues lo más seguro es que estamos enfrente de un verdadero contrato de trabajo. Dependencia económica. Este concepto tiene que ver con que cuál es la fuente principal de ingresos del trabajador. Recuerden que estas empresas de plataformas dicen que ustedes están en 2, 3, 4 y 5 plataformas a la vez. Y que, pues, ¿qué más prueba de eso? Que son independientes y colaboradores o colaboradores, si es que ustedes no se dedican a solo una empresa. Varias encuestas que hemos hecho acá en Colombia han mostrado, pero además las decisiones de los jueces también lo muestran, que la mayoría de los y las trabajadoras de plataformas les da la vida para estar en una plataforma. Tú puedes tener 2 en el celular, dicen los copas, ¿cierto? O hasta 3, pero para trabajar te da solamente 1. Además, la dependencia económica está marcada porque tú todo el tiempo tienes que estar conectado, porque tienes que estar viendo las reservas, porque si no estás disponible, todo lo que pasa y lo que hace el algoritmo para generar esta dependencia económica de los y las repartidores a la aplicación. Entonces, a los jueces determinar que la fuente principal de ingresos de un repartidor termina siendo lo que obtiene por esa app, es cuando se encuentra dado el criterio de dependencia económica. Dependencia técnica. La actividad de los repartidores o conductores es necesaria para la empresa. ¿Cómo es posible? Y entonces los jueces aquí pues daban todo su fundamento jurisprudencial, en toda su motivación. Y decían, ¿cómo es posible que una empresa que dice hacer pedidos, pues no tenga repartidores? Digamos, le falta algo importante a esa empresa de reparto, que es los repartidores, ¿sí? Entonces, lo que dicen los jueces en estas decisiones es que
Si esa actividad que realiza el repartidor o el conductor es necesaria para el desarrollo y la misión del negocio, pues entonces hay dependencia técnica. La injerencia en la plataforma, injerencia en las condiciones de uso de la aplicación y prestación del servicio y la solución de conflictos. ¿Quién de nosotros no está convencido de que la plataforma es la que selecciona a los clientes? La plataforma es la que tramita además las quejas, porque yo no creo que a ustedes, a no ser que Camila y el compañero Gonzalo nos digan lo contrario, las quejas no les llegan a ustedes como directamente, o sea, quien tramita las quejas es la empresa de plataformas. No ustedes solos, ustedes solitos no tramitan las quejas con los usuarios, ¿cierto? Hay una plataforma de por medio de una empresa de por medio que está tramitando las quejas y que quieren sancionarte o quieren bloquearte. Entonces, si el que tramita las quejas es la empresa, dicen los jueces, posiblemente estamos en una relación de dependencia enmascarada en estas versiones de colaboradores autónomos. Quien Lo que crea les la puedo- oferta, sí. No, lo que yo les puedo comentar, por ejemplo, que no, como no trabajo, o sea, nosotros en la operativa tenemos vínculo con todas las partes de la empresa, ¿no? O sea, entre ellos trabajamos, o sea, hay un soporte técnico que es específicamente para los repartidores. ¿Tá? O sea, que se contactan directamente con nosotros, los repartidores, para resolver situaciones puntuales sobre o un pedido, o tienen que volver a reasignar un pedido por algún motivo, yo qué sé, les pasa algo, ¿no? Tienen que bajar la aplicación, tienen que apagar, o sea, un montón de situaciones, o sea, que el repartidor ni en ese punto tiene autonomía. O sea, Así para es. resolver un montón de situaciones se tiene que contactar con el soporte técnico de la empresa. Justo eso es lo que dice la sentencia, dice, pero es que si él no es capaz de, o sea, no puede solucionar nada, todo tiene que No. tramitarse a través de la empresa, entonces Y tú no eres nosotros, independiente. para darle respuesta a ese repartidor, seguimos un proceso de la empresa. ¿Entendés? O sea, no es que nosotros le podemos dar respuestas en función de las necesidades que ese repartidor tenga para resolver la situación. O sea, nosotros, frente a su problemática, o su situación, o su consulta, o su duda, o lo que sea, tenemos que darle una respuesta en función de un proceso establecido por la empresa. No es que si a mí el repartidor me dice reasigname el pedido, yo puedo ir y reasignarlo solo porque él quiere que se lo reasigne. Claro, hay un procedimiento marcado por la Hay un empresa que procedimiento claramente- para eso. Y O sea, eso es justo, establecido por la empresa ese proceso. O sea, no y hay eso forma de salir de esa, digamos. es injerencia de la plataforma. Todos Y es estos más, elementos. si nosotros nos salimos de ese proceso por decir, bueno, la persona necesita resolver esta situación y yo digo, me pongo del lado del trabajador, digamos, para decir, está en esta situación y le voy a ejecutar X proceso, me sancionan a mí. Claro. O sea, Perdón, le quería hacer una pregunta a Camila, ya que la tengo en esta oportunidad. Claro que sí. Ese proceso, digamos, ¿puede ser direccionado para sancionar a un trabajador? y ¿Se bueno, puede utilizar, digamos, el soporte que tienen los trabajadores como para discriminar a unos en pos de otros? en realidad, en un momento, hace poco, se había establecido una cosa que era como la blacklist, un nombre Claro. horrible, Sí. Pero, o sea, aquellos que siempre como que tenían determinada X conducta, vos no le podías hacer a esa persona ninguna solicitud que esa persona te hiciera. ¿Entendés? O sea, no importaba, vos no podías avanzar con la solicitud, tampoco le podías decir que estaban, obviamente no le podías decir el motivo Claro. por el cual no le podías accionar la acción. ¿Entendés? Pero sí, pero se suponía que, o sea, se supone que son trabajadores que tienen como una conducta continua de o reasignarse pedidos, o no sé qué, o no sé qué, no sé qué. Pero bueno, está, o sea, la blacklist está mal. O sea, de raíz está obvio. mal, ¿no? O sea, no importan los motivos. O sea, y menos Sí, que la otra persona no es está discriminando. consciente, claro, no es consciente de lo que le está pasando. No, porque uno de los problemas que estamos teniendo nosotros ahora es que vemos sanciones reiteradas con cierta
con ciertos trabajadores que casualmente son los que están en relación de dependencia. Los pocos que quedaron, vemos que le reasignan pedidos, que no le andan los GPS. Ah, Entonces, bueno, digo, eso, ahí te puedo decir, bueno, no sé, o sea, ellos tienen un conflicto enorme con los trabajadores en relación de dependencia porque entienden que no son productivos en relación a los otros, ¿no? claro, O sea, ¿por qué? Porque como trabajan por hora, o sea, por hora trabajada y no por demanda de pedido, claro, para ellos no les son productivos. ¿Entendés? Porque obviamente hay claro, uno que, porque el trabajador trabaja a X tiempo, ¿no? Y tienen determinadas reglas que los otros no tienen. O sea, los otros claro. corren para entregar pedidos para hacer más plata. Sí, a producción, digamos, a destajo, y el otro está en sueldo fijo. Entonces es lo El mismo sueldo entregar un fijo. pedido Pero a que nosotros entregar nos 7, pasa claro. a nosotros nos pasa lo mismo. Los BPO se les paga por caso ejecutado, por solicitud ejecutada. A nosotros nos pagan por hora. Claro. Entonces, claramente, obviamente, los otros son mucho más productivos que nosotros. Bárbaro, sí. Oh, No, o sea, son Claro. geniales. Genialmente maquiavélicos. Del Perdón. todo, completamente. Bueno, el segundo, bueno, segundo no, ya vamos como en el quinto, sexto elemento. ¿Quién es el dueño de los medios de labor? En la mayoría de las sentencias veíamos cómo las empresas se defendían diciendo que ustedes eran independientes o autónomos, porque ustedes son dueños de la bici, son dueños de la moto, son dueños del carro, son dueños del celular, pero los jueces, creo que enhorabuena, lo que decían en estas sentencias era, es que el medio de labor más importante es la aplicación. Sin esa no se puede hacer el trabajo. Entonces, y me parece que es una lectura muy acertada porque, claro, en contra de lo que dicen los empresarios de estas empresas de plataformas, de que ustedes son dueños de los medios de labor, que lo que resulta siendo es que ustedes ponen a disposición sus medios para que no se exploten más de lo que ya se hace. Lo que dicen los jueces es, no, indistintamente de que ellos sean dueños de la bici, de la moto, del celular, del plan de datos, el que es el dueño de la app es el empleador, ¿cierto? Porque el medio de labor más importante para la prestación del servicio termina siendo la aplicación. Y con eso entonces se zanja una discusión de quién es el dueño de los medios de labor. Y entonces uno dice, bueno, efectivamente terminan siendo estas empresas de plataformas las dueñas del algoritmo, las dueñas de la app. Y entonces estamos hablando de una relación de dependencia. Dedicarse al oficio de manera independiente. La persona no está habitualmente involucrada en ese negocio, ocupación, de manera independiente. Aquí lo que decían los jueces incluso es que realmente no se les puede llamar independientes porque ellos no tienen la capacidad de organizar la prestación del servicio, crecer, como si tú fueras un autónomo que tiene un negocio, ¿cierto? Porque no facturas como lo vimos ahorita, pero también porque incluso no eres el dueño de la marca, ¿cierto? Terminamos siendo nosotros vallas, más bien andando con las marcas de las empresas, pero no somos dueños ni diseñamos esa marca. Y cuando llegamos además, y este tiene que ver un poco más con esta, y cuando llegamos y tocamos la puerta y entregamos el pedido, pues no dicen llegó Gonzalo, llegó Camila, llegó Sandra, llegó Pedidos Ya, llegó Rappi, llegó domicilios.com, llegó, no sé, mensajeros urbanos. Hasta ese punto analizaban los jueces en las sentencias. Entonces, esto es lo que tiene que ver sobre todo con el trabajo a nombre de la app, ¿cierto? Entonces los repartidores y conductores trabajan a nombre de estas empresas, pero ustedes no son dueños de la marca, no son reconocidos propiamente como dueños de ese negocio o de esa empresa. Sin embargo, ustedes terminan siendo la cara visible y terminan siendo lo que yo llamo como vallas andantes que promocionan la marca a título gratuito. Voluntariedad. Siempre las empresas dicen que las trabajadoras de plataformas pues se vinculan de manera voluntaria, que ustedes son independientes porque a ustedes nadie los contrata supuestamente, porque ustedes bajan la app y de manera voluntaria empiezan a ejercer la labor de reparto o de conducción. Sin embargo, cuando ustedes bajan la app
esa voluntariedad queda entre comillas, dicen los jueces, porque ustedes de una vez tienen que hacer contratos de adhesión. Esos contratos de adhesión que son como con un chilo, como aceptan los términos y condiciones y si no, pues no puedes. Eso es lo que llaman los jueces contratos de adhesión y dicen en ese caso la voluntariedad queda muy entredicha, no queda claramente definida como para que las empresas digan que ustedes están allí de manera voluntaria. El principio de la realidad sobre las formas, que viene siendo el eje central de la discusión, y es que lo que va a importar de fondo para los jueces, o lo que ha importado para los jueces de fondo en todos estos casos, ha sido la realidad y no tanto lo que diga el contrato, si es colaborador, independiente, autónomo, como lo llamen en sus países. Y allí los jueces le han dado una carga muy importante, como pasa en derecho laboral, a la prueba testimonial, ¿cierto? Digamos. Sin embargo, también se han identificado muchas dificultades a la hora de recoger la prueba testimonial, porque hay compañeros que no quieren participar, porque no quieren ser bloqueados. También en algunos casos se ha visto que son sectores que tienen una alta rotación, en donde tú entras y sales y luego te vas y buscas algo que no tenga estas condiciones tan precarias de trabajo. Exclusividad, que el repartidor conductor pueda trabajar en varias apps, lo mirábamos ahora en otro de los criterios. Acá en Colombia, yo no sé si en Argentina y en Uruguay se pegan de ese argumento, pero este es un argumento que no sirve, pues que no tiene validez en Colombia por parte de las empresas, y es que ellas nos han dicho que si el trabajador está en Rappi y está en Globo y está en Pedidos Ya a la vez, entonces no le podrían hacer contrato de trabajo porque trabaja en 3 empresas de plataformas a la vez. Cuando en Colombia, por ejemplo, existen, o sea, una persona puede tener 2, 3, 4 contratos dependientes. Yo no sé en Argentina si eso es posible, pero acá es posible. O sea, no Acá hay aplica ningún igual, problema. Acá aplica la misma norma, digamos, no hay exclusividad, digamos, no hay, la exclusividad no implica que no hay relación de dependencia, digamos. Exacto, exacto. Y bueno, acá en Colombia hay contratos de exclusividad, pero te tienen que decir, usted trabaja solamente para, no sé, Postobón, por decir así. Y tú lo tienes que firmar y Postobón te tiene que dar todo y tú solamente vas a trabajar para Postobón, pero incluso solo para temas específicos, científicos, de secreto, cosas que no aplican para este caso. Pero tú puedes tener, Sandra puede tener 3 contratos de dependencia y no hay ningún problema. Ellos han dicho, es que no es posible, lo que nosotros creemos es que tienen muy malos abogados laboralistas. Bueno, cotizaciones al sistema de seguridad social. Este es el coco en todas las regulaciones de país. Y es, ¿qué son? Entonces, ¿cómo les cotizamos? Entonces, van al régimen subsidiado, es contributivo, quién paga un porcentaje, quién paga el otro porcentaje, y como lo han puesto los jueces en esta sentencia y como lo estamos poniendo acá en Colombia, es nada, o sea, son trabajadores y van por los porcentajes de cotización que dice la ley laboral que se contrata a cualquier trabajador dependiente. Sin embargo, acá en Colombia hay ahí les cuento porque además me contaron algunas compañeras que trabajan en OIT, que eso ha sido una ola ya más regional. Se inventaron algo que se llaman los pisos de protección social. Recuerden que el concepto de pisos de protección social es un concepto que viene de la OIT, que es una especie, si se quiere decir, de protección social, como su nombre lo dice, para aquellos trabajadores y trabajadoras que no tienen ingresos, que no trabajan. Pero nuestros y nuestras trabajadoras de plataformas digitales sí trabajan. Ergo, no les aplicaría este cuento de los pisos de protección social, pero les encanta hablar de pisos de protección social y qué es el marco de la OIT y qué es lo que aplicaría para los trabajadores de plataformas, porque los pisos son como un régimen subsidiado, ¿cierto? Es como que tú vas a la salud subsidiada, o sea, la del Estado, en pensiones no te cotizan a pensiones, sino que es como una especie también de subsidio para la vejez. Y en riesgos laborales, que es el tercer pilar de protección en seguridad social, pues no es propiamente el sistema que te protege de cualquier accidente, enfermedad o te da licencias de maternidad, paternidad, sino que es un sistema que se inventaron sui generis justo para estas personas del régimen subsidiado o estatal. Y eso es lo que quieren aplicar para el sector de reparto, pero también lo quieren aplicar para el trabajo doméstico, pero también lo quieren aplicar para los informales y las informales. Como queriendo decir, ser informal
ser repartidor, ser trabajador doméstico, como son, tú trabajas al destajo, o por horas, o por días, entonces no tienes derecho a entrar al régimen contributivo, con pensiones, con salud contributiva y con riesgos laborales propiamente como los tiene cualquier trabajador, ¿sí? Claro, bueno, ahí es un poco lo que digo yo, están creando una categoría de trabajadores de segunda calidad, digamos. Así es. Así es, claro, porque además ese concepto de los pisos de protección social es un concepto usado para personas que no trabajan, pero incluso cuando eres informal estás trabajando, ¿sí? Y pues no queda ninguna duda si eres repartidor o conductor, estás trabajando peor porque estás trabajando para una gran multinacional, una gran multilatina, ¿cierto? Ahí es todavía mucho más claro el vínculo de que sí Pero estás ahora, trabajando para una persona jurídica. ahora llama la atención que desde la OIT emanen esos conceptos, porque todas estas especies de estatutos y nuevas normativas vienen justamente desde la OIT impulsadas. Claro, claro. Y bueno, lo que pasa es que la OIT se dice, yo no soy muy amiga de la OIT, pues con la OIT hay que trabajar porque pues, es el órgano tripartito, 1919, es más antiguo que la misma Naciones Unidas, pero no olvidemos que es un órgano tripartito, que ahí están los empleadores fuertemente y que en los últimos años la OIT ha tenido, desde mi punto de vista, unas posiciones muy empresariales, muy regresivas, muy neoliberales en el mundo del trabajo, ¿cierto? Yo creo que le ha faltado contundencia, porque con este tema de plataformas digitales le ha faltado mucha contundencia. Y con este tema de los pisos de protección social, lo que me dicen mis colegas es que el concepto como tal de pisos de protección social no está mal. Lo que pasa es que cuando tú te enfrentas a gobiernos abiertamente neoliberales como los nuestros, cogen esa figura de los pisos de protección social y la convierten en la salida, en la mejor salida para estas empresas que no quieren cotizar a la seguridad social por sus trabajadores y que no quieren tener ningún Claro, vínculo. lo La que pasa es que transforman. dejan de ser pisos y se convierten en techos. Claro, claro. Así es. Se convierten en techos, pero además bajo el argumento de que es que la OIT habla de pisos. Claro, la OIT habla de pisos de protección social, pero no para trabajadores. Claro, y entonces ahí ya nos metemos en la discusión, no, pero es que son trabajadores que no tienen vínculo. Claro que tienen vínculo, que lo enmascaran, pero que tienen vínculo, tienen vínculo. Incluso los trabajadores informales tampoco deberían de estar en los pisos de protección social, porque muchos de los trabajadores informales que uno ve también están siendo parte de otros negocios de multinacionales y de grandes empresas. O sea, yo creo que el concepto de pisos de protección social, que además la OIT lo está repartiendo a diestra y siniestra, hay que verlo con lupa, ¿cierto? Y hay que verlo muy bien y muy de la mano de la política de empleo de los países. En el caso nuestro en Colombia, le hemos dado toda la guerra a los pisos de protección social y seguimos diciendo no pisos de protección social para nuestros y nuestras repartidoras y conductores y conductoras, sino sistema de seguridad social como para cualquier trabajador. No, pero es que ¿cómo lo vamos a hacer si es que no trabajan todo el día? Nada. Nuestra legislación y muchas legislaciones ya establecen la posibilidad de cotizar por días, si es que tú trabajas 2, 3, 4 días. Y en todo caso, lo que yo me imagino, no ha pasado acá en Colombia, pero que me imagino que van a hacer las empresas de plataformas, es pedir, que no debería, alguna ayuda, si se quiere decir, para cumplir con las cotizaciones, porque son empresas que tienen plata, ¿cierto? O sea, no estamos hablando en el caso de trabajadores informales, sino que estamos hablando en un caso de trabajadores que dependen de empresas con mucha plata. No sé, estoy pensando por dónde iría la discusión acá, porque Camila decía ahora de un proyecto de ley, si no estoy mal, en Uruguay, y aquí nos pasó igual. Nosotros hace 2 años, desde hace 2 años hemos tenido proyectos de ley en el Congreso nuestro y todos son esquizofrénicos, ¿cierto? Es como, eh, pagamos la seguridad social, pero se la descontamos al trabajador y de ahí la pagamos. Entonces no estás haciendo nada, porque entonces siguen siendo independientes, ¿cierto? Porque si tú le vas a retener un porcentaje al trabajador para cotizar y cumplir, pues no estamos haciendo nada porque no estás. Bueno, entonces no, después inventaron otra. No, entonces 50-50. ¿Qué 50-50? Si la ley establece que la mayor carga prestacional en seguridad social la tienen los empleados. Pero bueno, Y ahí va la. acá habían pedido un régimen diferencial digamos, por una cuestión de la producción de los trabajadores. Eso era, digamos, sobre eso se cobraban impuestos. Entonces, las empresas querían un régimen diferencial para eso. Empresas que cotizan en la bolsa de Alemania pide, digamos, condiciones fiscales favorables para pagar menos impuestos.
tal? Y lo que sí un poco me llama, no vi el proyecto de Uruguay todavía, me lo pasaron, pero no tuve tiempo de leerlo, pero sí vi uno que habían hecho en Colombia, el de que mencionaba el tema de cupos de segmentación en base a la carga horaria. Y Así es. acá habían impulsado lo mismo, entonces veo que hay un hilo entre todos los proyectos que se presentan en distintos países, entonces veo una mano atrás de todo eso, digamos. Porque casualmente en Colombia, hace 2 años se propuso esa idea, ¿no? De la segmentación en base a la carga horaria, y acá hace 1 año nos propusieron algo similar, digamos, donde decían, bueno, se nos ocurrió, dijeron, podemos dividirlos en base a la cantidad de horas que trabajan, a ver si son dependientes o no. Bueno, ahora Y habría que eso ver el no de lo Uruguay, podemos que dejar. seguramente Así tiene un es. montón de similitudes. Sí, ese es uno de los proyectos de ley. Por fortuna ya se archivó por cambio de legislatura. Le hicimos mucha oposición con unidad acá en Colombia. Y sí, el de Ecuador creo que también va por la misma línea, el que están tramitando ahora. Javier, ¿puedes, Listo. vas a hablar o vas a Sí, silenciar? Listo, dale. una pregunta. Según la norma acá en Colombia, ¿cuánto debe pagar el empleado y la empresa? Esos porcentajes cambian dependiendo si es salud, si es pensiones y de riesgos, ¿cierto? En el caso de salud, el porcentaje es del 12, en el caso de pensiones es del 16, pero O el sea, empleador perdón, siempre tiene el el 12, 8. el 12 es el empleado, ¿sí? No. Estoy hablando del porcentaje general. En salud es el 12, en pensiones el 16 y siempre se lo dividen como entre 8 el empleador y el 4 el trabajador. Ya, Ahora, ok. lo que dice Gonzalo tiene importancia porque además porque estas empresas, ustedes saben que no solamente se agrupan y tienen sus gremios, sino que adicional a eso, se ubican en el contexto del país, ¿cierto? Por ejemplo, mientras yo miraba que Rappi asiste a las asambleas de la Asamblea Nacional en Ecuador, en Colombia nunca ha venido a una, ¿cierto? Pero cuando tú empiezas a mirar los proyectos de ley, sí empiezas a mirar como líneas parecidas entre unos y otros. Ese proyecto de ley de segmentación también, digamos, lo que nos está diciendo es que las empresas de plataforma se quieren jugar ahí una carta por decir que es dependiente, que trabaje 8 horas, ¿cierto? En el caso colombiano con 8 horas se supone que es la jornada mínima legal, y, o los 7 días a la semana, y los que trabajen menos entonces son independientes. Y eso no tiene sentido por una razón, se los decía yo en ese momento en la discusión del proyecto de ley. Porque es que tú puedes ser subordinado, prestar el servicio y que te paguen por 3 horas o por 8, por 3 días o por 7, ¿cierto? Y eso, o sea, porque entonces estamos poniendo de un hilo, a depender de un hilo, el concepto de derechos laborales que hemos tenido históricamente, ¿cierto? Y es que hay 3 elementos y eso indistintamente del tiempo de dedicación que tú tengas para la empresa siempre será un contrato de trabajo, porque entonces el contrato de trabajo empieza a nacer solo si se cumplen unos requisitos de número de horas o de días de trabajo. Eso no puede ser y eso no lo podemos permitir, creo, en ningún país. Con eso pasamos a unas breves conclusiones de esta primera parte que era la más larga. Como de, si se quiere decir, 6 grandes retos que se tienen en el sector de las plataformas digitales. Uno es que hay que luchar, esta lucha contra la flexibilización, precarización de las condiciones es compleja porque lo que trae de fondo es una inestabilidad en los trabajadores que están en el sector, unas disponibilidades no pagas, que es todo el tiempo que ustedes están conectados a la app, pero no están haciendo reparto ni están haciendo conducción, y esas disponibilidades no pagas, que en el caso de Colombia se pagan en el sector de la salud, no se pagan en otro sector, y este debería ser uno más en el que se pague, así sea con una tarifa mínima. Yo no sé si eso se paga en Argentina y en Uruguay, pero el hecho de estar conectado a la app, porque es que cuando tú estás conectado esperando un pedido en la esquina o estás simplemente disponible esperando que caiga algo, pues es tu tiempo de trabajo también.
¿cierto? Y esto hace parte también de los conceptos de la pobreza del tiempo, de cómo los repartidores y conductores no tienen tiempo para nada, y no necesariamente es porque siempre están en una función de reparto, sino porque están o disponibles o porque no, como lo decía Camila ahora, tratando de solucionar un problema con soporte, que no estaba el usuario, que lo tengo que devolver, todo eso es tiempo, ¿cierto? Y ese es tiempo que no está obviamente calculado en el kilometraje de reparto o en el kilometraje de conducción, pero que es tiempo de trabajo y que creo que hay que reivindicar. Este trabajo tiene un gran reto porque está deslocalizado, ustedes lo saben, pero adicional a eso pone unas discusiones muy importantes desde el punto de vista espacial. Y es que el trabajo de ustedes todo el tiempo está en el espacio público, ¿cierto? Y entonces allí el espacio público cobra un papel relevante, si se quiere decir así, en tanto ya es también la ciudad la que tiene que estar en sintonía de este trabajo, pero no la ciudad en responsabilidad única y exclusivamente del Estado, de los estados, sino también de las empresas de plataformas como entes privados que se están beneficiando de ese uso y disfrute el espacio público que ustedes tienen. Ustedes andan por todo el espacio público, corren de un lado para otro, haciendo un reparto, llevando un usuario en la labor de conducción, pero eso realmente es un uso que se puede y que se logra porque estas empresas están de alguna forma aprovechando el espacio público a cambio de nada. No dan derechos laborales, pero tampoco dan, digamos, tampoco tienen la conciencia del derecho a la ciudad y de lo que eso repercute para la ciudad. Es un empleador invisible, nunca lo vemos máximo las compañeras, compañeros que están en soporte, los que nos ayudan a solucionar los problemas, pero hay una clara dificultad en la solución de conflictos. Yo no sé en los otros países, pero en Colombia nosotros no tenemos un interlocutor directo para solucionar conflictos. Se hacen marchas, se hacen movilizaciones, se hacen plantones, pero nunca hay un espacio de diálogo que se cree para cuál es el nivel de, por qué está tan alto el nivel de conflictividad social con esta empresa X o Y de plataformas. Esto tiene que ver muy con el contexto del país, y es que empresas como Rappi, mensajeros urbanos, en el caso de Colombia, Didi, iFood, saben que no les pasa absolutamente nada, que nadie los va a obligar a una mesa de diálogo, que ustedes se pueden movilizar por las calles cuantas veces quieran y no va a haber absolutamente ningún cambio. Esto no siempre fue así, y yo me imagino que en el caso de ustedes también vieron algún cambio, aquí también tuvimos cambio. En los primeros años, cuando los compañeros y compañeras de reparto se movilizaban, Rappi armaba mesas de diálogo, pero luego se dio cuenta que no necesitaba eso porque el país tampoco le importaba, no había un Estado proteccionista, no había un Ministerio de Trabajo que le importara, entonces dijo, bueno, si al Estado, al Ministerio de Trabajo no les importa, estos están solos, pues no vuelvo a hacer mesas y movilícense todo lo que quieran y yo no vuelvo a sentarme con ustedes. El ejercicio de la libertad sindical se concede en la dimensión de asociación. ¿Qué quiere decir eso? Y eso a eso es lo que vamos a trabajar la última media horita de esta clase. Es que la libertad sindical como techo tiene tres componentes fundamentales: el derecho a asociación, el derecho de negociación y el derecho a la huelga. Generalmente en nuestros países lo que hacemos es que ejercemos el derecho a la asociación porque estamos sindicalizados, tenemos nuestras organizaciones registradas, unas, otras, aunque no estén registradas, funcionan de hecho y son legales por disposiciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT y el derecho a crear organizaciones libremente, sin injerencia. Pero no tenemos derecho a la negociación y muy pocos países han logrado negociar colectivamente con estas empresas, y tampoco tenemos el derecho a la huelga. Porque el derecho a la huelga, propiamente como está en los contenidos de OIT, tiene como varias dimensiones, pero en el caso colombiano, nuestra huelga, lo que nosotros hacemos es protesta, movilización, plantón, pero no propiamente el concepto de huelga. Es un tema muy nacional. En otros países, hacer esta protesta, esta movilización, estos plantones, estas huelgas tecnológicas, además que se hacen a través de las apps, que en Colombia queremos incluso, nos parece muy bello ese modelo argentino, lo que han logrado hacer en Argentina. Ahora Gonzalo me dice que no, mínimo. Pero esto de apagar las apps, de hacer la huelga a través de las apps sindicales, creo que es uno de los retos que tenemos acá en Colombia.
eso va atado pues de un nivel muy alto de precarización laboral y de compañeros y compañeras que dicen, a mí me gustaría pagar mi app, pero yo la verdad veo que cuando ustedes paran, los domicilios se ponen más caros, ¿cierto? Entonces, con eso aprovecho y pago el colegio de los niños y entonces no nos apoyan en los paros. Y muchos compas de unidad son como enojados con esto porque esto no ayuda a la lucha, pero yo también me pongo a pensar que es más multidimensional el problema, ¿cierto? Porque, digamos, cuando tienes un nivel muy alto de pobreza, de desigualdad y de necesidades, también es un poco, y eres migrante venezolano, aparte de eso, o venezolana, es muy difícil pedirle a los compas que se desconecten. Ahora, yo trato de entenderlo, pero por supuesto que soy de la línea de que nos tenemos que unir a la lucha porque si no, entonces no vamos a lograr los cambios, ¿cierto? Digamos, por ese domicilio más caro que te van a dar ese día, no, te puede costar toda la vida de malos pedidos y de condiciones mucho más precarias. Pero entonces, lo que hacemos nosotros es parar, digamos, seguimos parando a la antigua, que es irnos a las calles, que es que los medios nos registren, pero ya la empresa no se para y yo creo que lo que realmente le duele a estas empresas son las huelgas tecnológicas, digamos, es como, es apagar la app, ¿cierto? Es no trabajar y que eso pudiese ser masivo. Yo creo que eso podría presionar una negociación, pero de pronto Gonzalo y Camila nos cuentan y nos dan recomendaciones a los compas que están aquí también de Colombia, que hay varios conectados. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes y qué nos recomiendan hacer? Permiso. Yo, bueno, en principio decirles que en cuanto al tema de los repartidores, acá es compleja por la misma situación, o sea, acá son migrantes la gran mayoría. Entonces, en realidad, lo que nos pasa en Uruguay es que los migrantes vienen como de paso, o sea, Uruguay es como puente, ¿no? O sea, vienen a trabajar acá porque la ciudadanía, o sea, la ciudadanía no, pero o sea, el registro uruguayo es bastante sencillo de sacar, ¿entendés? Y después con eso se pueden ir a otros países mucho más sencillo que pasando por otros países, ¿no? Entonces, en realidad no, es como muy difícil que tomen la conciencia de decir, bueno, vamos a hacer esto como para mejorar lo global, independientemente de la situación individual que cada uno tenga, que obviamente también es respetable y es necesario escucharla y tenerla en cuenta para poder organizar a esas personas, ¿no? Porque digo, los temas puntuales y personales no dejan de ser importantes, ¿no? Entonces es difícil como concientizar desde ese punto de vista, ¿no? O sea, hay que hacer todo un trabajo primero con la situación de los migrantes, ¿no? Para luego poder decir, bueno, ahora los vamos a organizar para tomar medidas sindicales como huelgas o paros o lo que se le ocurra a la organización hacer en ese momento como medida, ¿no? Nosotros en realidad lo que nos ha dado nos ha funcionado, son huelgas, o sea, la publicidad como derecho a huelga, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, estas empresas, es verdad lo que vos decís, o sea, si no se apaga la app y la empresa no tiene pérdida, la huelga no tiene fruto, ¿verdad? O sea, la idea de la huelga un poco es que hacerle a la empresa un daño, ¿no? Como para que la empresa se siente a negociar con los trabajadores, ¿tá? El tema es que para estas empresas es muy complejo hacerle un daño económico porque si pagamos individualmente por región, en realidad sigue funcionando. Entonces la empresa sigue facturando, entonces no le estaríamos haciendo un daño, ¿no? Acá lo que nos pasa es que, por ejemplo, nosotros hemos hecho mucha publicidad, o sea, hemos hecho, por ejemplo, publicidades en Instagram pagas donde denunciamos acciones de la empresa que, por ejemplo, los usuarios desconocen. El usuario consumidor, por ejemplo, desconoce, ¿no? Entonces, a la empresa le hace un daño en la imagen. Y son empresas como a lo que se basan mucho en lo que es el marketing y la imagen para, o sea, obviamente que el consumo siga corriendo y las personas sigan haciendo uso de la aplicación, ahí es como que la empresa se baja y negocia, ¿no? Pero, porque le estás haciendo un daño en la imagen, que no es necesariamente tal vez un daño económico propio, pero sí en cuestión de decir, no, para, nosotros Pedidos Ya somos una empresa buena, no se olviden que ellos, participan de un concurso que se llama Great Place to Work, o sea, que es como un concurso internacional de empresas donde se suponen que son la mejor empresa para trabajar en el mundo. Entonces ahí es como que, bueno, les pega por ese lado. A ver,
algo que a nosotros nos ha dado resultado, también somos conscientes de que no te va a dar resultados eternos, ¿no? Porque en algún momento, digo, eso también desgasta la propia sociedad, de que vos estés todo el tiempo crachando una empresa, y si después la empresa en realidad te termina dando rédito igual, que te importa, seguís haciendo el pedido, te sigue llegando y a otra cosa, ¿no? Pero bueno, ha sido una de las medidas que hemos podido encontrar, y porque tal, los paros, si no es un paro regional, no hace pérdida, no le da pérdida a la empresa, ¿entendés? O sea, si no para Argentina, Colombia, Chile, todos los locales, o sea, todos los lugares donde Pedido Ya existe dentro de la región, no le hace pérdida. O sea, no se olviden que Pedido Ya trabaja para toda Latinoamérica. Por ejemplo, digo el ejemplo de Pedido Ya porque es donde yo trabajo, es como y no importa si se llama Globo, o sea, Pedido Ya tiene todo el monopolio. Delivery Hero tiene el monopolio. O sea, entonces no importa cómo se llame la empresa, es la misma empresa recibiendo la misma pérdida. No sé, o sea... Y un poco, perdón, que Latinoamérica para Pedido Ya, para Delivery Hero, es menos del 10% del mercado, o sea, es insignificante los números que manejamos. Entonces, le podemos parar, no sé, Buenos Aires, Montevideo, que a la empresa no le inflige ningún tipo de pérdida. Por ahí sí, como dice Camila, dañando la reputación, la buena imagen de la empresa, me parece que puede llegar a ser el camino más viable. Acá se han hecho paros digamos que por eso tienen cierto, en su momento habían hecho un paro, no me acuerdo, pero de apaguemos todas las apps y salieron en el centro con los teléfonos, pero eran 20 personas, entonces por ahí tiene una trascendencia mediática, pero a los efectos de dañar a la empresa no le hace absolutamente nada. No, y la empresa en realidad, o sea, es más desgaste para el colectivo eso, ¿entendés? Que para la empresa. Entonces me parece que es bien complejo, digo, yo siempre digo que para mí esto es como el plan perfecto del sistema, ¿no? Como para, de alguna manera, ponerle trabas al movimiento sindical, ¿no? Digo, al movimiento sindical en general, en relación a que siempre, de alguna manera u otra, los trabajadores hemos encontrado como el camino para poder ir logrando nuestros objetivos. Acá nos dieron un recurso bien complejo, ¿no? Que es algo a nivel global, algo que si no nos organizamos entre todos, muy difícil hacerle contrapeso a la empresa, porque es una empresa transnacional muy grande que factura desde en muchos países, y que saliendo 20 personas antes era suficiente, ahora saliendo 20 personas no le haces nada. Nada, porque aparte a nosotros nos pasa, paramos nosotros, por ejemplo, de la operativa, ¿no? Pero los BPO, o sea, todos los otros trabajadores tercerizados siguen trabajando, ¿entendés? Y en realidad te terminás tirando un tiro en los pies, porque ¿qué hacen ellos? Te dicen, dale, sí, para, ¿entendés? ¿Qué me importa? O sea, paren, no pasa nada, total. Y después, ¿qué hacen? Siguen contratando BPOs y no contratan trabajadores de dependencia. Y como eso legalmente lo pueden hacer, ¿entendés? Terminás estando trabajadores contra trabajadores, porque termina pasando eso. Y acá lo mismo, o sea, si vos sacás a los repartidores a la calle a decir, bueno, vamos a hacer todo un paro, pero después de 4.000 paran 20, ¿entendés? Los 20 que paran terminan re quemados con los 4.000 porque no hicieron nada, ¿entendés? Y no pasa por ahí, o sea, también hay que ver esos 4.000 en qué situación están, por qué no paran, por qué no los podemos organizar, ¿viste? O sea, es bien complejo, ¿no? O sea, es un enorme desafío, me parece, para el movimiento sindical, este tipo de modelo de organización del trabajo que se instauró de alguna manera, donde las relaciones laborales cambian y donde de alguna manera u otra está el aporte de los trabajadores, pero también tiene que estar el aporte de los estados en esta situación. Porque las relaciones laborales son un conjunto, ¿no? O sea, para mejorarlas hay un conjunto de varios agentes y de varios actores, no lo podemos hacer solamente nosotros. Por ejemplo, nosotros acá trabajamos mucho con lo que es la academia, ¿no? O sea, que se encarga justamente de hacer un montón de investigaciones respecto de cómo esto afecta a los trabajadores para dar recursos para que nosotros después podamos ir y negociar con el Estado y con las empresas y decir, che, mirá, esto que estás haciendo está afectando en esto. O sea, Así es, ya ese es el no punto. somos solamente nosotros, los trabajadores, diciendo que nos afecta porque nos rompe las pelotas, no, o sea, hay una investigación que te está diciendo que esto que estás haciendo nos está afectando. Claro, y es que no nos pueden dejar solos. Si nos dejan solos, la correlación de fuerzas sola de la relación capital-trabajo nos deja en condiciones de desigualdad.
Y ahí era, por ejemplo, donde yo hoy cuando empezaba les decía, un Estado comprometido desde el punto de vista del gobierno, que pueda hacer que nuestros paros realmente se materialicen en acuerdos reales, en mesas de diálogo, en el caso no es que ni mesas de diálogo, porque si no pasa lo que dice Camilo, el costo político es nuestro, ¿cierto? Somos nosotros los que entonces terminamos haciendo un paro para nada, y a nosotros nos pasa también en Colombia, por acá está Johnny, que quizás pueda contar un poquito más, pero es eso, como para qué paran si nunca pasa nada, ¿cierto? O vienen parando hace 3 años y todo en antes es peor. Y entonces el sindicato es el malo porque entonces cada vez que paramos, entonces supuestamente la empresa se pone peor. Y justo pasa por eso que tú señalas, digamos, es que no podemos estar solos en esta relación capital-trabajo, ¿cierto? Es una responsabilidad de todos y de todas. Vamos a tratar de ver ya para terminar. No sé si Gonzalo iba a decir algo, pero como vi que se paró, vamos a esperar un ratico y mientras tanto yo voy a compartirles esta presentación que me parece que les puede dar también elementos a ustedes para sus discusiones en país sobre el rol de la OIT en todo esto, ¿cierto? Digamos, primero como dar un breve repaso, ¿qué es esto de la... Gonzalo, ¿tú ibas a decir algo con relación a lo que está diciendo Cami? No. No, está bien. Ah, ok. Listo, no, que entonces en estos minuticos que nos quedan de clase vamos a tratar de dar un breve repaso por la OIT como nuestro techo, como nuestra Organización Internacional del Trabajo a la que nos vamos a remitir, pero también de cara a qué podemos hacer nosotros allí, ¿cierto? Digamos, como ya más fuera de nuestro contexto nacional, ¿qué podríamos hacer? Hace unos minutos les hablé de las audiencias temáticas que podríamos explorar por país, pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo menos para no dejar que el tema salga de la agenda pública internacional, y otro escenario, por supuesto, es la OIT. La OIT, pues, es una organización que antecede incluso a Naciones Unidas, se crea en 1919. Pero hay algo interesante que a mí siempre me gusta mostrar en esta primera presentación de OIT, y es que estos son los 4 componentes del concepto de trabajo decente que tanto hablamos, trabajo decente, y en algunos países hablamos de trabajo decente y digno, ya están hablando de trabajo decente, digno y saludable. Pero esos 4 componentes es que se cumplan las normas laborales internacionales y los principios de derechos fundamentales, que se generen oportunidades de empleo, que haya seguridad social integral, y el cuarto, que es muy importante, es que haya diálogo social y tripartismo. Entonces, cuando algunos empresarios nos dicen a nosotros, los abogados laboralistas, no, es que no necesitamos organizaciones sindicales, no necesitamos un interlocutor. Aquí todo funciona muy bien porque yo cumplo los primeros 3 pilares, ¿cierto? O sea, cumplo las normas laborales, tengo mi gente con oportunidades de empleo y de ingresos seguros, hay seguridad social integral, y nosotros decimos, sí, ¿y dónde está su sindicato? ¿Dónde está su asociación? ¿O dónde están sus trabajadores organizados en torno a unas lógicas de diálogo social? No, es que eso no se necesita. Entonces, eso no es trabajo decente. O sea, el empleador que le tenga miedo a ese cuarto elemento, a ese cuarto pilar del trabajo decente, que es el diálogo social, que es sentarse con las organizaciones sindicales y de trabajadores, pues entonces que no nos diga que está en el marco de los 4 objetivos estratégicos del concepto de trabajo decente de la OIT, porque le falta el más importante, que es el diálogo social. Y ese es el que hacemos nosotros como organizaciones y nosotras como organizaciones sindicales cuando les decimos, venga, hablemos, venga, mejoremos derechos laborales. Y yo siento que estas empresas de plataformas tienen un problema gravísimo con el diálogo social. Vamos, porque hay empresas en otros sectores que se sientan con uno y nunca negocian, ¿cierto? Y hay otras que es que ni tan siquiera se sientan. Y yo creo que estas empresas de plataformas tienen un problema gravísimo, y es que no entienden el modelo social laboral en el que están inmersos sus negocios, y en el cual tienen que respetar sí o sí el espacio de diálogo social, el espacio de bipartismo, tripartismo, y en donde sean las organizaciones de trabajadores los espacios legítimos para conversar sobre esas relaciones de trabajo. Y eso yo sé que nuestra discusión siempre está en términos laborales, pero a mí me gustaría que de fondo pusiéramos una discusión un poco más fuerte, si se quiere, sobre dónde está el diálogo social en estas empresas. O sea, ¿qué pasa con estas empresas? ¿Por qué le huyen al relacionamiento transparente, directo, democrático, pluralista, participativa con la organización de los trabajadores? No para pasárselos por encima o para burlarse de lo que existe o aprovecharse del contexto legal del país, sino como un cumplimiento de ese cuarto pilar del concepto de trabajo decente. Yo creo ahí, perdón, ¿no? Capaz que estoy divagando,
pero yo creo ahí que en realidad ellas, las empresas, han estudiado un modelo de organización empresarial muy distinto, ¿no? En el cual justamente la idea es no tener que negociar con los trabajadores. O sea, pasa por ahí directamente. Es decir, bueno, y yo qué sé, a nosotros nos pasa, por ejemplo, que la empresa tiene un sindicato, ¿no? Negocia, se sienta a negociar, o sea, tenemos bipartitas seguidas, tenemos diálogo con la parte legal de la empresa, digo, con los repartos de recursos humanos, o sea, todo eso, digo, yo ahí no no puedo decir que no existe el diálogo porque estaría mintiendo, ¿no? De ahí a que después sea fructífero o no sea fructífero, bueno, ahí depende un poco de justamente la correlación de fuerzas, ¿no? Pero la empresa se sienta a dialogar. Ahora, nosotros tenemos una cosa dentro de Pedido Ya que se llama embajador de clima, ¿entendés? O sea, que es como, y los embajadores de clima son elegidos por los propios trabajadores, supuestamente, o sea, entre comillas, ¿no? O sea, ¿qué hace? Ellos hacen como un llamado, ¿tá?, interno para que te postules embajador de clima. ¿Qué hace el embajador de clima? Se sienta a hablar con recursos humanos y con los managers de la empresa a plantear situaciones de los trabajadores. Para Una mí especie eso de delegado, sería como un delegado, pero puesto por la empresa. es para mí un sindicato Puesto por blanco, la empresa. amarillo, una cosa patética, ¿no? O sea, desde mi Amarillo, punto de claro. vista. Pero es lo que hace la empresa, y para mí eso no tiene legitimidad. Si yo me puedo pensar en la raíz, ¿cómo va a tener más legitimidad lo que te dice un embajador de clima que lo que te dice un trabajador organizado y sindicalizado? Sí, no tiene sentido. Con una estructura que es parte aparte de una organización y parte de una institución. ¿Entendés? O sea, yo no le estoy quitando validez a lo que dice el trabajador embajador de clima, porque por lo general son gurises, por lo general van con todas sus buenas intenciones, ¿me entendés? O sea, no es que van queriendo, o sea, no van con la intención de desprestigiar al movimiento sindical, van realmente a plantear situaciones, buscando soluciones, ¿entendés? Pero a mí me parece una jugada espantosa por parte de la empresa, porque justamente es eso lo que hacen, poner trabajadores contra trabajadores. ¿Cómo el embajador de clima tiene más contacto con la empresa que lo que tiene un sindicato? No puede ser. El mundo Pero está patas arriba. es lo que hacen. Por eso te digo, o sea, para mí ya el juego maquiavélico desarrollado por la empresa ya va en función de no sentarse a dialogar con los trabajadores. Claro, y de buscar esas otras formas. Aquí en Colombia me hiciste acordar, Cami, si existe algo que llaman, ellos llaman como unos grupos focales. Y Ahí entonces va, dicen, no, yo sí focus. tengo diálogo social, llamo unos grupos, pero es la empresa la que llama a los trabajadores que quiera por encima del sindicato, luego se reúne con ellos y pues trabajadores asustados, no organizados, pues no van a decir que nada funciona mal, todo está bien. Y también van con todas las buenas intenciones, pues simplemente los llama la empresa y ya con eso cumplen como un checklist, como bueno, ya hay grupos focales y hay diálogo social. No es diálogo Bueno, social. después tenemos los handegap, que son espacios diversos. O sea, la empresa hace no sé si alguna vez escucharon hablar de lo que es el pink washing, ¿no? O sea, que utiliza justamente el tema de la diversidad, el tema yo qué sé, de las cuestiones de género, todo eso, y hacen grupos, o sea, hay un grupo donde ellos hablan como que Pedido Ya es diverso, Pedido Ya es no sé qué, Pedido Ya es no sé cuánto. Adelantándose, o sea, montándose en la agenda nuestra. Adelantándose, pero no son políticas reales. Porque si vos después ves que tenés compañeras repartidoras o compañeros repartidores en situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿De qué te sirve aplicar esas políticas para un pequeño grupo de gente que cree que vos sos diverso? Pero eso lo hacen, es el juego, es un juego de marketing, es marketing. ¿Entendés? Porque después las personas que realmente opinan sobre la empresa y les dan prestigio a la empresa son las personas que sí pueden participar de esas cuestiones. Entonces, claro, ¿qué va a decir esa gente? ¿Que la empresa no se ocupa de eso? No, claro que la empresa se ocupa de eso. Para ellos la empresa se ocupa de eso. Y es real que se ocupa. ¿No? Sí, el tema es todo lo otro, o sea, ¿de qué te sirve decir, ay, sí, a mí que trabajadora de dependencia me dan el día libre cuando mi hijo cumple años, pero a la compañera BPO que está trabajando en Alórica o Extendor en Colombia, ¿entendés? Le explotan 5 veces más que a mí, le pagan un sueldo 5 veces más bajo que el mío y el día el día del libre para el cumpleaños del hijo, hija, hije, no lo tiene. Pero yo sí.
Y acá, Sí, no. acá implementa lo mismo. Para el Día del Padre, a los trabajadores, los pocos que tenía registrados, para el Día del Padre les dio feriado a todos. Mientras tenía, por el otro lado, 35.000 tipos laburando en condiciones precarias. O sea, entonces, socialmente es como que le pasan una especie de trapito al asunto, como para decir, bueno, está, sí hacemos cuestiones sociales, pero de raíz no. Claro. De raíz no. Justo la apuesta en el tema del diálogo social es que ese diálogo se pueda materializar en verdaderas negociaciones y acuerdos colectivos, incluso sectoriales. Sectoriales que incluso para el caso de las empresas de plataformas digitales que ya trascienden las fronteras, que son las mismas empresas, con los mismos modelos, deberían de ser aplicables, ¿cierto? Y mira lo que dice Camilo, ¿cierto? O sea, digamos, ya es la misma empresa que tiene una parte en otro país, pero es un trabajador que hace parte del corazón del negocio que funciona en Uruguay, ¿cierto? Esas negociaciones, que además para el caso nuestro, colombiano, estamos más atrasados que en Argentina, conozco poco más. Nosotros, por ejemplo, la negociación colectiva siempre es empresarial, ¿cierto? Es con una empresa, nosotros no tenemos la posibilidad de tener negociaciones por rama o actividad económica o por sector, que por ejemplo para el caso colombiano nos serviría mucho negociar las mismas condiciones ¿Para qué sirve la negociación por rama? La negociación por rama lo que hace es que justo con el hecho de la negociación se cerrarían brechas en diferencias contractuales, ¿cierto? Indistintamente de que tú seas de la empresa X y tú de la Y y tú de la Z, pero están en el mismo sector, deberían de tener un piso mínimo de beneficios convencionales o de acuerdo colectivo para todo el sector, ¿cierto? En Colombia no tenemos negociación sectorial, hace parte de una de las banderas del sindicalismo y que esperamos en este nuevo gobierno progresista poder volver a sacar, pero la negociación por sector, y ojalá que nosotros pensáramos a futuro, estoy aquí simplemente soñando, una negociación sectorial a nivel regional o internacional, nos permitiría cerrar demasiado es como jugarles al contrario. Ustedes quieren crear 1000 figuras para lo mismo, para dividir la cadena de producción, pues entonces nosotros queremos una negociación del sector regional que pueda de alguna forma igualar las relaciones, los derechos que tienen unos y otros indistintamente del país o indistintamente si es el mismo trabajo, que tengan una remuneración parecida. Eso parece poco utópico, pero creo que de utopías hemos vivido el sindicalismo toda la vida. Esta declaración de principios que ustedes ven ahí en la presentación, la declaración de principios y derechos fundamentales en el trabajo, lo que me gusta traerlas para resaltar lo importante que es en el mundo del trabajo y en el mundo en general el derecho a la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva que tanto nos niegan en este sector de las plataformas digitales. O sea, la OIT tiene una declaración de principios y derechos fundamentales y esa declaración de principios y derechos fundamentales se traduce en 4 convenios fundamentales. Recientemente hay otro que es el de salud y seguridad en el trabajo que subió en la última conferencia de la OIT, lo subieron a rango de fundamental. Pero miren que en el primer renglón aparece libertad de asociación, libertad sindical y derecho a la negociación. ¿Por qué me gusta traer esto? Porque a veces los compas, sobre todo en culturas antisindicales, le preguntan a uno, bueno, pero es que eso de sindicalizarse es importante. Claro, o sea, es un derecho fundamental, pero aparte hace parte de la Carta de Derechos Fundamentales del Trabajo de la OIT, tiene convenio internacional fundamental, porque hay varios tipos de convenios internacionales, convenios fundamentales, prioritarios, programáticos, pero específicamente en lo que tiene que ver con nuestro derecho a crear organizaciones sindicales y a negociar acuerdos colectivos está dentro de los derechos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Y de ahí no nos podemos bajar para estas empresas que piensan que el sindicato es de poca monta o que el sindicato me lo puedo pasar por la galleta o que el sindicato son un montón de gente ahí organizada, pero que no necesariamente yo les tengo que prestar atención. Hay que recordarles que este no es un derecho de cualquier categoría, es un derecho humano, fundamental y protegido internacionalmente. Gonzalo, ¿te ibas a decir algo? Sí, un poco retomando lo que decías con respecto al tema de las ramas de Sí. actividades. Acá nosotros obviamente tenemos representación sobre rama y un poco es lo que yo mencionaba en el foro, es que yo por lo menos no vemos nosotros acá que la plataforma en sí sea una actividad. La actividad es el reparto.
nosotros dentro de nuestro gremio tenemos representación tanto sobre los repartidores que están en las plataformas como los que no lo están. Y digamos, crear un sindicato nuevo específicamente para las plataformas, vemos que están debilitando el movimiento obrero. Por eso Claro. yo tuve varias críticas con respecto a la Asociación del Personal de Plataformas y los compañeros de ATR, que vemos que es algo que surge justamente para fracturar la unidad digamos, de acción y la poca fortaleza que podemos construir desde los trabajadores. Porque el centro es el Entonces, reparto, dices tú, el sector, la actividad. claro, por supuesto, digamos, porque tanto los de Pedido Ya, como los de Rappi, como los de una empresa de cadetería, la acción que están llevando a cabo es repartir. No Claro. importa si es a través de una plataforma o a través de un método analógico. O WhatsApp, lo que por ejemplo, sea. Sí. yo, por ejemplo, empecé a trabajar en la moto en el 2002. Y en esa época nos comunicábamos a través de un beeper, que era un aparatito que te llegaba un mensaje Ajá. y levantabas un teléfono. Después, con el tiempo, apareció el Nextel, que era una empresa de radiollamada. Entonces los viajes los vinculábamos a través del Nextel. Y después llegaron las aplicaciones, que es un sistema informático que se instala en un teléfono. Pero mi actividad no cambió, porque mi actividad esencial es llevar un producto de un lugar al otro. Claro. Entonces no vemos que la plataforma sea una Tienes actividad razón. nueva. No, y tienes Digamos, razón. En el caso nuestro es que no hay, cuando por ejemplo se creó Unidad, que se creó en el 2020, no había un sindicato como tal de reparto tampoco, ¿cierto? Digamos, no, claro, digamos, además porque también el tema del reparto es un tema que entra como del 2000, esa necesidad, ¿cierto? Esa necesidad creada, además, que no la crearon. En Colombia entra como en el 2015, como que ya la gente se quiere quedar en la casa y pedir el domicilio. Entonces no era como muy común, aunque domicilios han existido toda la vida. Entonces sí, hasta el mensajero, el que te lleva el paquete, que es lo claro. que decíamos, o sea, eso no es nada nuevo, esto son nuevas formas esto de nuevo no tiene nada más bien, lo único es que usan una tecnología específica, ¿cierto? Pero no habían, entonces como no habían se creó, pero lo que tú dices es cierto, es el sector del reparto, incluso no podemos promover la fragmentación sindical, digamos, que entre más sindicatos hayamos con distintas banderas, cuando estamos en el mismo sector, eso es debilidad, lo sabemos todos y todas las que estamos en el movimiento sindical. Pero ya entendí entonces mejor tu comentario, que yo no lo entendía bien cuando vi en el foro. Siempre es mejor conversar a veces que leer. Claro, tiene todo el sentido. Claro, nosotros vemos que por ahí, que inclusive acá sí voy a hacer la crítica que yo siento, obviamente, y te lo voy a transmitir, que veo como que desde el contenido que bajaban ustedes, vea cierta promoción victoriosa o impulso desde de esta agrupación APP, App Sindical o como lo quieran llamar, que inclusive yo veo como que lo mencionaban como un logro. Que Sí, fue algo que surgió, que tuvo, sí, que yo voy a hacer una autocrítica de mi asociación sindical, que no tuvo esa trascendencia mediática, que sí tuvo APP, pero ¿qué fue eso? Fue una ola que apareció por todos los canales de televisión, por Twitter, por Instagram, pero que actualmente no existe, por lo menos no existe ni legalmente ni realmente. Fue ya, algo más que nada vinculado al marketing. Y yo por lo que hablé con algunos participantes en su momento, era que a ellos no les importaba ser trabajadores o no, lo que querían era beneficios mínimos, como lo produce, que les paguen la seguridad social, que les aumenten el pedido, pero en ningún momento ponían en discusión si eran trabajadores bajo relación de dependencia o no. Entonces yo por entiendo. ahí es lo que veo un poco que desde el material que ustedes presentaban, era como que se vendía como un gran éxito, inclusive decían, en el éxito del 2018, y yo digo, no es así, digamos. Primero que nunca se constituyó, y después que fue una experiencia que trascendió en el tiempo y básicamente desapareció. Muy bien. Vamos a revisar eso. Yo te lo he dicho en el foro que lo revisáramos. Aquí de pronto está Cruz, que hace parte del observatorio, que fueron los que hicieron la producción de contenidos. eh, y podemos revisarlo, mirarlo. Yo creo que todas las posiciones son válidas acá. Claro que sí, pero ahora entiendo mucho más a qué te estabas refiriendo. Listo. Em, bueno, uno podría encontrar en estos instrumentos internacionales soporte adicional del por qué nuestro ejercicio de la libertad sindical a la negociación colectiva de la huelga tienen una connotación internacional y no es un derecho de poca importancia.
por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la Declaración Americana, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todos estos hablan en algún momento del derecho humano, del derecho inviolable a la libertad sindical. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de San José, el de San Salvador, y por supuesto el de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Me voy a pasar por acá a los órganos de control. En OIT se tienen por lo menos 3 órganos de control. Bueno, si no cuenta el Consejo de Administración, pero el Consejo de Administración para mí no es propiamente un órgano de control, entonces por lo menos 3 órganos de control. La Comisión de Aplicación de Normas, que sesiona en la conferencia cada año en junio en Ginebra. Que ustedes han visto que de allá es donde sale la lista de los 25 países que no cumplen los convenios, que entran en la lista negra y demás, eso pasa en la conferencia, y entonces la Comisión de Aplicación de Normas es un espacio de control que nace cada año en OIT, y cuando se acaba la conferencia, pues queda disuelto. El otro espacio que ya no es temporal, sino que es permanente, es el Comité de Libertad Sindical, y el otro que también es permanente es la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. ¿Cuál es la diferencia entre el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Aplicación de Convenios y Recomendaciones? Que al Comité de Libertad Sindical se pueden presentar quejas. ¿Quién puede presentar quejas? Los sindicatos debidamente constituidos, representados por sus centrales sindicales o confederaciones a nivel nacional, y interponer quejas por violaciones a la libertad sindical. Nosotros acá en Colombia les cuento con ejemplos para que ustedes lo vayan como viendo si puede ser útil en sus países. Presentamos una queja ante el Ministerio de Trabajo porque se viola la libertad sindical, porque bloquean a los compañeros, porque no hay inspección. Si el Ministerio de Trabajo no le da trámite a nuestra queja y la deja ahí, como siempre ha pasado, nosotros pensamos presentar una queja a través de nuestra Central Unitaria de Trabajadores CUT ante el Comité de Libertad Sindical para que analice el caso de Colombia específicamente, no sé, el caso Rappi, ponerlo así. El Comité de Libertad Sindical tiene una característica importante y es que no es una tercera instancia. ¿Qué significa que no es una tercera instancia? Que tú no necesitas agotar los jueces de tu país, no necesitas agotar las instancias administrativas en tu país para ir al Comité de Libertad Sindical. Lo que necesitas es que efectivamente haya una violación a la libertad sindical contra tu organización sindical, y con eso ya te vas y presentas la queja ante el Comité de Libertad Sindical, ¿sí? Desde el punto de vista formal, sí va a ser muy importante que sean un sindicato, porque estamos hablando de libertad sindical y los que tienen el derecho a la libertad sindical pues son los sindicatos, ¿cierto? Y va a ser muy importante que lo hagan a través de una confederación, que son las centrales sindicales las que tienen ese abrogado, si se quiere decir, ese derecho en el Comité de Libertad Sindical. El Comité de Libertad Sindical es un espacio también tripartito, que ahorita lo vamos a ver, pero sus decisiones son vinculantes en los países. Una decisión del Comité de Libertad Sindical puede hacerse cumplir en Colombia a través de una decisión de un juez. Tú vas y le dices al juez, mira, Rappi fue sancionada por el Comité de Libertad Sindical por estos despidos. Estoy poniendo un ejemplo. Y el juez tendrá que decir, de acuerdo a la decisión del Comité de Libertad Sindical 2022, hay que ordenar el reintegro de sus compañeros. Por ponerles un ejemplo de cuál es el nivel del Comité de Libertad Sindical, que es una queja, no es propiamente una demanda, y recuerden que no es una tercera instancia, significa que ustedes pueden ir al Comité de Libertad Sindical sin haber agotado como el conducto regular interno, de demandas o de quejas. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, como su nombre lo dice, son los expertos. Y los expertos lo que hacen es que reciben las memorias. Las memorias es como los comentarios que hacemos a las memorias de si se cumple o no se cumple un convenio. Recuerden que cada año, en la página de la OIT, si ustedes se meten a la página de la OIT y buscan Argentina, Uruguay, Colombia, van a encontrar, y los que quieran cacharrear más me pueden escribir al internet, yo les paso el link para que lo encuentren fácil y aprenden a navegar ahí en la página de la OIT, van a encontrar en su país cuáles son los convenios por los que debe entregarse memoria. Entonces, por ejemplo, Colombia para este año debía entregar por el 87, el 98, por poner un ejemplo. Entonces, el 87 sobre libertad sindical. ¿Qué hacen las centrales sindicales? Escriben y dicen, el convenio 87 de la OIT no se cumple porque se impide, en el caso de Ecuador, se impide el ejercicio de la libertad sindical en tanto se les niega el registro a frenar, por poner un ejemplo real de lo que está pasando en Ecuador.
Y eso se manda a la OIT y luego la OIT emite cada año un informe llamado el informe de la Comisión de Expertos. Es un informe grande, es un informe de 300, 400 páginas, que vale la pena que ustedes vayan y busquen en ese informe su país y vean cuáles fueron las recomendaciones que emitió la Comisión de Expertos. No es posible que la Comisión de Expertos se pronuncie sobre algún caso en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Ecuador, si previamente no se cumplió con la tarea de enviar las memorias. Enviar las memorias, es decir, si el convenio se cumple o no se cumple. Y el análisis se hace si el convenio se cumple en la práctica y en la legislación. Entonces, si ustedes como país, como sindicatos, como centrales sindicales, no hacen memorias, significa no escriben diciendo si el convenio de la OIT, para este caso, nos aplicaría el 87 y el 98 sobre negociación colectiva. Si ustedes no escriben sobre eso, el informe de la Comisión de Expertos que sale en el primer trimestre de cada mes, pues no va a decir nada de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de Ecuador, ¿sí? Para que el informe salga con esta información, ustedes tienen que tener una agencia, un activismo, ustedes tienen que coordinarse con las centrales, ustedes tienen que estar chequeando en internet, en la OIT, cuándo es que les toca hacer las memorias y coordinarse con sus centrales para enviar cuál es la lectura que ustedes tienen de si se cumple o no se cumple el ejercicio de la libertad sindical, el derecho a la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva en sus países. Por acá vamos a pasar a la composición. El Comité de Libertad Sindical existe desde 1951. Es un órgano tripartito, como lo dice en la presentación. Está integrado por 3 integrantes del gobierno, 3 empleadores y 3 trabajadores, que son normalmente del Consejo de Administración. Y la Comisión de Expertos, que está por acá abajo, está conformada por 20 expertos independientes de todo el mundo, como lo dicen, son los expertos, quien los designa el Consejo de Administración de la OIT, y como ya lo vimos, su labor es hacer control regular a las memorias, a los convenios. O sea, si se cumplen o no se cumplen los convenios, son los expertos. Y luego sacan su informe cada año. Y con eso terminaríamos esta parte de nuestra clase. Reitero, a manera de conclusión, el objetivo de esta clase era darles a ustedes un poco una visión internacional de lo que ha sido la jurisprudencia, una visión también de desde qué orilla nos paramos en esta discusión sobre los derechos laborales para los y las trabajadoras del reparto y la conducción. Y terminar con un breve repaso sobre lo que es la OIT, la importancia de llegar, ¿por qué no?, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuáles son los órganos de control de la OIT y ver si esto puede funcionar para sus países en algún momento. Estos son pincelazos. Creo que gran parte del recorrido que ustedes hicieron por el módulo 3 y 4 intentaba también dar una visión de esto que les expongo el día de hoy, pero termina siendo de todas maneras pincelazos, termina siendo temas para profundizar, termina siendo temas más bien para dejarles dudas, inquietudes, ganas de seguir explorando sobre estos temas. Y nada, pues agradecerles a ustedes por este espacio, por estar tan participativos en estas 2 horas de trabajo. Yo estoy en el chat si necesitan más información, si quieren la presentación, si quieren el link para poder entrar a chequear cuando hay que entregar memorias en sus países. Yo voy a estar ahí disponible hasta el final del curso. Animarlos a que se desatrasen los que no lo han hecho en los foros, no importa si están atrasados, vuelvan y miren esos foros, vuelvan y escriban. Léanse a Gonzalo, que por ahí participa harto en los foros, y también construyan con él una visión desde su país y desde su realidad. Todavía tenemos tiempo, vamos en el módulo 4, es cierto que ya estamos terminando, por lo que les sugiero que los que y las que no hayan aún escrito en el foro ni descargado la información, porque ustedes recuerden que esa información también se puede descargar, navegar, todo lo que ustedes quieran, lo hagan. Recuerden que para poderse graduar de este curso son 3 cosas. 1, el tiempo de conexión en la plataforma, pues porque ustedes tienen que entrar por todos los contenidos, descargar y leer y escuchar. 2,
esta participación sincrónica de las clases es necesaria. Y 3, la participación en los foros. Entonces, nada, un fuerte y caluroso abrazo desde Colombia, a Gonzalo, a Camila, a Joniel, a José, a Héctor, a Yoshi, que también lo veo por acá, y a los que me hacen falta, el compañero Javier, por conectarse y por, bueno, por ayudarnos en lo que yo llamo siempre en todos los espacios, por sumarse a este sueño de construir un mejor país, pero también una mejor región, un mejor mundo para los trabajadores y trabajadoras del reparto y la conducción. Un abrazo gigante, no sé si alguien más quiere decir algo. Sí, después sí te quería preguntar un poco sobre esto de la OIT. Obviamente nosotros por ahí como sindicato ya constituido tenemos alguna ventaja con respecto por ahí a otros compañeros. Y a ver si esto porque yo muchas veces lo que vemos es que salen recomendaciones o informes de la OIT, pero que vemos que por ahí falta un poco la voz de los trabajadores. Entonces, me parece que por ahí este podría ser uno de los medios. Después, si tenés un contacto, así te escribo un mail resumiendo un poco cuál sería mi Claro que proyecto sí. con este tema. Claro que sí. Te voy a poner aquí de todas maneras para que no me busques en el grupo mi WhatsApp y por ahí te paso mi correo y estamos conversando y podemos mirar, porque sí es importante que ustedes construyan su propio relato y su propia voz en esas memorias y que luego salgan en los informes, Perfecto. Bueno, te ¿vale? agradezco mucho. Gracias a todos los compañeros y bueno, estamos en contacto, obvio. Estaría bueno que perdure más allá del curso. Claro que sí, así será. Bueno, compañeros y compañeras, feliz mañana, hasta luego. Un abrazo gigante. Chao, Cami. Camila se nos fue. Chao, gracias. Chao, Johnny. Muchísimas Chao. gracias y que Dios les bendiga. Vale, chao.